A la que ha asistido la infanta, por tanto, evidentemente era para ella también una situación muy compleja, muy tensa, una situación en la que seguramente no se ha visto, porque la declaración que tuvo que realizar en los jugadores de Palma de Mallorca fue muy distinta, incluso a pesar de la enorme expectación mediática, en aquella ocasión fue algo menor, algo menos intensa. De cualquier manera, insisto, es un juicio que nos va a dejar todavía muchas imágenes, todavía muchas escenas que tendremos que vivir, pero que lo cierto es que tienes la sensación de que sea cual sea la decisión de esas tres magistradas, de esas tres juezas, va a ser controvertida. Es decir, aquí ya hay mucha gente que dice, si se le aplica la doctrina Botín, estaremos ante una excepción clarísima y se demostrará que esa virtud de nuestro sistema jurídico, todos somos iguales ante la ley, no se incumple en el caso de la infanta. Bueno, eso lo cierto es que no es así. No es así, entre otras cosas, porque, insistimos, esa excepción que lo es de la doctrina Botín se ha aplicado ya en muchas ocasiones. Otra cosa es que la jurisprudencia, como decían algunas de las personas dentro de la sala que estaban en contra de que se aplicara, otra cosa es que la jurisprudencia, y es cierto, no crea derecho, no es fuente del derecho. Pero desde luego no estaríamos hablando de una excepción ex professo para la infanta. José Luis Pérez, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias y un abrazo fuerte. A vosotros, un fuerte abrazo. Adiós, José Luis, director de los servicios informativos de la cadena COPE. Nos acompaña Ignacio Gordillo, abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional. Don Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, así están las cosas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar y qué cree usted que debería pasar? Bueno, yo lo primero que creo que nos debe preocupar es la imagen que estamos dando. O sea, ayer hablábamos de la imagen de Cataluña, hoy la imagen creo que no es buena. ¿En qué sentido? Pues que una hija de reyes, una hermana de un rey, esté sentada en el banquillo acusada de 2 delitos fiscales, indudablemente creo que la imagen de España ahí no es buena. Tenía que haberse evitado. Y yo creo que este es el gran error de la infanta, el no haberlo evitado. ¿Podía haberlo evitado? Y podía haberlo Ignacio, evitado. ¿cómo? Pues habiendo regularizado en su momento procesal. Son hechos del año 2007 y 2008, Antonio, el IRPF de esos 2 años. El Código Penal, artículo 305, párrafo 4, permitía la exención cuando había regularización. Y lo podía haber hecho perfectamente. O sea, pagar los 300.000 euros que dejó de pagar mediante el IRPF, ¿verdad? En esos 2 años, el fiscal creo, en total habla de 587.000 euros. Pero hay con la multa incluida. Sí, y haber pagado la deuda más la multa. Regularizado con Hacienda. Y si regulariza con Hacienda, no hubiésemos tenido que llegar a esta situación. ¿Cuál es el motivo por qué no lo ha hecho? Es algo muy personal, pero probablemente por España debía haberlo hecho. Yo aquí creo que llegar a esta situación es absurdo. Es una situación que, Antonio, no nos merecemos los españoles. Ver la hermana de Su Majestad el Rey sentada en el banquillo es algo que no tiene buena imagen para nadie, ¿no? Y yo insisto que se puede haber evitado. Ahora me vas a preguntar, ¿doctrina Botín o no doctrina Botín? Yo es que creo que no tiene nada que ver con la doctrina Botín. Es que lo que me preocupa es la postura del fiscal aportando a última hora informes periciales a favor de... cuando no nos ha aportado en su momento. Pero vayamos... Un informe de última hora llegó esta tarde, de hace 2 meses, de noviembre concretamente, de la Agencia Tributaria. El propio Ministerio Fiscal es el que acusa a la infanta como responsable civil a título lucrativo. Y en el apartado primero, donde vienen los hechos punibles, las recoge sucesivamente. Y eso no ocurría en el caso Botín. En el caso Botín en ningún momento la Fiscalía detalló que el señor Botín fuese responsable civil. Dijo que no había delito, que es distinto. Y en cambio aquí, el fiscal, y yo lo he traído porque digo, si alguien me lo pone en duda, el fiscal sucesivamente, declaraciones de renta 2007-2008, tanto de la infanta como de su marido, aquí vienen las cantidades exactamente que han defraudado. Pero es más, a continuación dice el fiscal algo que yo creo que en la doctrina Botín nunca podremos admitir. Dice, además de todo ello, de los fondos de ilícita procedencia que recibió la mercantil Aizón, doña Cristina de Borbón también se benefició personalmente y familiarmente de un total de 837.000 euros. Eso lo dice el fiscal. Aquí lo tiene. Y entonces... es la apropiación de unos fondos públicos. Ahora, ¿por qué vamos a cambiar? Ya no es solo delito fiscal, sino que el propio Ministerio Fiscal está hablando de que hay una apropiación debida de fondos públicos. Dice, a título lucrativo porque desconocía la procedencia. ¿De acuerdo? Civilmente responsable, pero le está citando. Yo es que creo que aquí hablar de la doctrina Botín, cuando estamos viendo que la propia Fiscalía la está declarando responsable civil a título lucrativo, dice, desconoce la procedencia, pero responde civilmente, yo creo que no es el supuesto de la doctrina Botín. Por tanto, ¿tú crees que, yo creo que si siguen lo que desde el punto de vista jurídico tú argumentas, va a ser juzgada? Sí, yo creo que incluso en beneficio de ella misma... ¿Por qué?
¿Por qué? Porque bueno, si tú crees que va a ser juzgada, ¿y por qué dices que le beneficiaría? Yo creo que va a ser juzgada primero porque no es de aplicación de este supuesto doctrina Botín. Es totalmente distinto. Decimos, es que solo hay acusación popular, pero acusación popular, no nos engañemos, es precisamente la que no puede pedir la responsabilidad civil, la popular. Solo el fiscal y la particular perjudicado, la popular no. Y aquí tenemos que el que pide la responsabilidad civil es el fiscal. Es la Fiscalía la que está pidiendo responsabilidad civil. ¿Por qué esta señora no regularizó? Y si no regularizó, ahí está. Ahora pedir la doctrina Botín cuando en su momento no se ha acogido al derecho penal vigente en el momento de los hechos, yo creo que no procede. ¿Y por qué digo que es beneficioso que la enjuicien ahora? Si ahora aplica la doctrina Botín, habrá recurso de casación, incluso recurso de amparo ante el Constitucional, y veremos que esta cuestión se resolverá dentro de varios años y tendremos a la infanta de España durante varios años en ese concepto de preimputada o imputada, probablemente acusada. Porque en el caso de que sea juzgada, ¿tú crees que, bueno, pide solo la acusación popular, pide 8 años de cárcel? Vamos, sí, 2 delitos de... Al no pedir ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, es evidente que a lo mejor puede ser juzgada y quedará suelta incluso. Sí, indudablemente puede quedar suelta, porque ya entramos en el fondo del asunto. Hay 2 delitos contra Hacienda Pública en concepto de cooperadora necesaria. Ella cooperó necesariamente a los 2 delitos que presuntamente cometió su marido. Ahí está el tema, ¿no? Que la acusación popular no sea suficiente. A mí me preocupa porque los abogados somos muy defensores de la acusación popular. La acusación popular en España ha hecho un trabajo espectacular. No quiero entrar en detalles, pero por ejemplo tenemos el caso Gal, etcétera, etcétera, donde gracias a la acusación popular se admitió llegar al fondo de los asuntos y se admitió unas sentencias condenatorias. Y la acusación popular en nuestro país, de acuerdo que ha sido mal utilizada a veces o utilizada en exceso, pero creo que ha realizado un papel muy importante. De acuerdo que el legislador tenía que haberla regulado con mayor exquisitez y con mayores requisitos, pero hoy por hoy la acusación popular, no lo digo ya en cuanto al sindicato Manos Limpias, sino en cualquier acusación popular, la labor que tiene es importantísima. Y prueba de ello, no nos olvidemos, es el juez Castro el que en el auto de apertura del juicio oral admite la acusación popular y admite que pueden haber estos 2 delitos contra Hacienda Pública por parte de la infanta en concepto de cooperadora necesaria. Pues fíjate, antes de que nos comentaras esto, Ignacio, y antes de que escucháramos a José Luis Pérez desde Palma de Mallorca, yo personalmente pensaba que, en fin, esto iba a ser coser y cantar, que la iban a exonerar de tener que seguir en esa vista oral y que efectivamente la iban a apartar del juicio, pero a tenor de lo que nos comentas y lo que José Luis Pérez nos decía desde Palma de Mallorca, que las cosas están 50-50, al 50%, es probable que al final pueda ser juzgada. Antonio, bueno, a ver, opiniones a partir de lo que nos ha dicho Ignacio Gordillo, si coincidís con claro. Yo no sé, vale, Antonio, pues venga, si lo que va a resultar y qué es lo que decidirán las magistradas cuando resuelvan sobre este punto. Pero yo, con todo el cariño y respeto que tengo a Ignacio ya de tantos años... Además, usted también es jurista. Claro, tantos años. Yo sí que creo que tiene razón el fiscal y que tiene razón la defensa de la infanta en cuanto a que a este caso es aplicable la doctrina Botín, porque a ella se la imputan desde la acusación particular 2 delitos fiscales como cooperadora necesaria. Pero el fiscal Orrach ya desde el principio dijo que ella era partícipe a título lucrativo. Es una persona que no comete el delito, pero se beneficia de los resultados de un delito, es decir, económicamente se ha beneficiado porque otro ha cometido el delito. Entonces eso es perfectamente compatible. A ella ya desde 2 años o 3 ya se habló de partícipe a título lucrativo, que es lo que pedía el fiscal Orrach, y por tanto no se sienta en el juicio, sino que tiene que devolver una cantidad y indemnizar, etcétera, o sea, devolver lo que se establezca, la cantidad, la cuantía. Pero otra cosa es que se le pidan nada menos por una acusación particular, una acusación popular, que se le pidan nada menos que 8 años por una cuantía de 700.000. Muy bien ha dicho Ignacio que lo podía y debía haber regularizado, pero es que no hay precedentes de estas peticiones fiscales tan disparatadas y sobre todo espero que no haya una sentencia en esa línea, porque este juicio es que es absolutamente desproporcionado. Las peticiones son desorbitadas. Y a mí me parece, general, ¿no? en general, pero es que ya contra la infanta y con Urdangarín es que son desorbitadas para lo que han cometido. Urdangarín le piden 19 años. Es desorbitado, más casi que se hubiera matado. Entonces, es que es terrible. Entonces, ¿qué ocurre? Que con ese rollo de que la justicia ha de ser igual para todos, sí, yo estoy de acuerdo, la justicia ha de ser igual para todos, pero es que en este caso están siendo de peor derecho. Sí que es verdad que tienen la obligación, por el lugar que ocupan, de llevar una conducta ejemplar,
pero a la hora de que llegue un juicio de tipo penal, tú no puedes aplicar la ley con esa desproporción. Entonces, a mí me parece todo disparatado. No quiero decir que parece casi un auto de fe, porque sería de los tiempos modernos, pero es que es un disparate, pero colosal. Entonces, a mí me parece que los pobres, bueno, pues a mí la infanta me parece una víctima de toda la situación. Él sí que parece más cara dura y, en fin, que pues ha llevado una conducta totalmente inadecuada. Pero, bueno, es que a mí me parece que ya 8 años, que se pidan 8 años, que es una barbaridad. Por esto, en cambio, partícipe a título lucrativo, pues para eso está la figura. Es que efectivamente, y tendrá que devolverlo, por supuesto. Ya ha devuelto, ¿no? 600 euros. Dos cosas. A ver, los directores de yo también le tengo mucho cariño a Ignacio Gordillo, pero no estoy de acuerdo. Prepárate, Ignacio, que, para lo que viene. No estoy de acuerdo con que esto le dé una mala imagen de España. En España lo que se ha demostrado es que, como muy bien dijo en su día el padre de la infanta Cristina, el rey Juan Carlos, en un discurso de Navidad, aquí todo el mundo es igual ante la ley. Y haber sentado a la infanta Cristina en el banquillo demuestra que aquí funcionan los contrapesos, funciona la justicia, pero también creo, además lo creo firmemente, que la infanta Cristina está ahí por ser infanta. Es decir, si fuese la mujer de otro, en un caso de estas características, es decir, ¿cuántos casos de corrupción hay donde las mujeres, ya lo creo, y no quiero dar nombres, pero se me están pasando 2 o 3 señoras de mujeres, incluso la mujer de alguno que está ahí sentado, que sabían el doble de lo que la infanta Cristina sabía. Y a eso hay que añadir que lo que dice el fiscal Olrach dice que es aquel el que genera la renta y no el socio de la sociedad que participe del beneficio de esa renta. Y es un poco lo que hoy, de alguna manera, ha sorprendido a todos, pero es con lo que el fiscal pide efectivamente que la aplicación de la doctrina Botín. Por tanto, yo os vuelvo a decir, a mí me parece que la infanta Cristina está ahí por ser infanta. Si no fuese infanta, es decir, si el señor Urdangarín fuese otro como el señor Torres o como el señor Matas y estuviese ahí, su mujer no hubiera estado. ¿Por qué pusieron a la mujer de Torres? Fundamentalmente, aparte que tenía mucha más participación, fundamentalmente para asentar a la infanta Cristina. Para justificar que la infanta Cristina. Lo dijo el juez Castro. Yo le voy a dar Paco Moreno. Luego le damos la oportunidad, lógicamente, a Ignacio Gordillo que responda. Este es un juicio, en mi opinión, de la desmesura más absoluta, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Es un juicio mediático desde el minuto 1 de su instrucción hasta ahora, donde la Fiscalía, la Hacienda Pública presenta 5 informes, la agencia tributaria. Este es el 6º informe, ¿eh? Todos en la misma dirección, y al final resulta pues que el juez Castro le importa muy poco, ¿no? Es decir, él decide, en uso de su derecho como juez instructor, él decide que efectivamente es cooperación necesaria. ¿Por qué un fiscal como Rack Duro, que le pide 19 años al yerno del rey, al cuñado del actual rey? Es decir, que no es que sea un fiscal que digas blando, que se someta, no, te pide 19 años, y a la infanta cooperadora necesaria. Es decir, que la muerte civil, tanto de Iñaki Urdangarín, el deseado y el querido, como de la infanta Cristina, que era la pareja de moda, ya está certificada. Es decir, pase lo que pase a partir de ahora, han muerto civilmente en España, totalmente, ¿no? Es decir, aunque los exonerara el tribunal, etcétera, no importa, están muertos, ¿no? Es decir, pues ¿por qué? Es decir, ¿por qué un fiscal hace eso? Porque él no tiene la convicción, no tiene la certeza, no tiene las pruebas que acrediten que ella era la cooperadora necesaria. En derecho es mucho más sencillo lo que ha pasado. Él no tiene esa certeza. Entonces, claro, yo digo en broma que a veces ahora la gente no tiene por qué hacer una oposición, como dice Ignacio Gordillo, tan dura como fiscal. Basta ir a una tertulia y ya sales jurista. Es una cosa que a mí me asombra a veces, dicho con todo el cariño, ¿no? Me deja, y es una frase que me critican, estupefacto, ¿no? Totalmente estupefacto, ¿no? ¿Y por qué digo que es excesivo, no? Porque nos parece, ¿nosotros qué queremos? ¿Justicia o venganza? Claro, es que es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que eso lo habíamos... En este momento de la vida de España hay un afán tremendo en una parte de la sociedad de vengarse. Sí, de venganza, además de aquellos que habían tocado el cielo, ¿no? Porque claro, eso la envidia que es el pecado nacional. La sociedad venezolana básicamente le entregó un gran poder al chavismo para que se vengase. Por eso, y eso es lo que en gran parte está ocurriendo aquí. Entonces, claro, ahora encontramos, queremos recuperar la Inquisición tan denostada, tan criticada y felizmente supera el siglo XIX. Yo quiero justicia. Entonces, si Iñaki Urdangarín es culpable, entonces pues dejemos a las 3 jueces que ellas, estamos en nuestro derecho a opinar, etcétera, ¿no? Pero la presión mediática es brutal, porque ya ha habido una actuación preventiva. Ella se ha dicho que si deciden aplicar la doctrina Botín
o su interpretación, porque también es verdad que en derecho no hay casos exactamente iguales, ¿no? Entonces, por tanto, lo que estamos hablando de una filosofía, de un criterio, ¿no? Y no del uso alternativo del derecho que le gustan a algunos juristas en este país, ¿no? Que es lo que más les mola, ¿no? Y esto no es Estados Unidos, aquí no cabe la sociología del derecho, ¿no? Pero aquí estamos ante un tema muy importante, ¿no? Es decir, donde no tendría el impacto mediático si no fuera, evidentemente, quién es doña Cristina, quién es Iñaki Urdangarín, y donde efectivamente ha habido un presunto delito. Porque claro, estamos hablando en un país donde el amiguismo, desde la época prerromana, es la norma nacional. El clientelismo, es decir, convertido en caciquismo del siglo XIX y XX, el clientelismo, el amigo que te llama y te dice, oye, a mí me ha pasado, a mí me han mandado correos hasta que aprobara la gente en una oposición. Recuerdo una que alucinaba de alguien muy adelantado, oye, pues este chico es verdad diplomático, a ver si puedes... Y entonces resulta de que lo que se les acusa es de haber malversado fondos públicos. 6 millones y pico de euros. Criterio bastante etéreo, por cierto, ¿no? Porque ¿qué entendemos por malversar fondos públicos, ¿no? Sí, porque claro, cuando hay un modificado de obra pública que vale 100 millones de euros y luego vale 200... Claro, es que habrá que acreditar que eso se ha hecho de forma ilícita y con mala intención, ¿no? Por tanto, para no enrollarme, yo estoy con que quien tiene la legitimidad es la abogacía del Estado, es la Hacienda Pública, es la Fiscalía. Y luego la acusación popular, ya para acabar. Es una anomalía en nuestro sistema, está en la Constitución, pero en los países europeos, normalmente, y el fiscal Gordillo no me lo va a desmentir, creo, es decir, es la Fiscalía. Otra cosa es que a lo mejor la Fiscalía habría que dotarla de mayor autonomía, de independencia total y absoluta, pero yo prefiero que quien actúe como acusación sea la Fiscalía, no, y los de manos limpias son amigos incluso, Miguel, ¿no? Pero es que muchas veces hay acusaciones populares, no digo que sea este caso, que apestan, ¿no? Que apestan. A ver, pues, Ignacio, ¿quieres responder a lo que han dicho ya Yo creo que Paco y Cristina? Estamos todos de acuerdo en que la ley es igual para todos y que todos somos iguales ante la ley. De todas formas, si somos claros, yo no he visto en mi vida como fiscal que haya un fiscal que el día del juicio venga con un informe de la Hacienda en favor de un cliente, en favor de un inculpado. Un cliente no, de un inculpado. Eso es la legalidad. Pero vamos a ver, yo es que yo querría hacer un matiz. Yo es que no estoy de acuerdo que no haya que juzgar, y a mí me parece que si es cierto todo lo que conocemos, el caso Noos es un caso que escandaliza, y a mí me parece que hay que sentarlos y hay que juzgar. A mí me da, el único matiz que hago es que la infanta Cristina está ahí por ser infanta. Si este mismo caso, el matrimonio Urdangarín-Cristina de Borbón, ella no fuese infanta de España, no estaría sentada. Mira, ese es mi punto de vista. Es que ante eso no es así, porque hemos visto, estamos viendo mujeres estamos viendo folclóricas, mujeres de alcaldes que están en la cárcel. No es que estén sentadas, es que están en la cárcel. ¿Te refieres a Isabel Pantoja? A Isabel Pantoja o a Zaldívar, la mujer de Muñoz, que están en la cárcel por algo parecido. Yo no veo Primero, no creo que tenga que ver nada el chavismo con esto, porque este juicio cuando empezó ni siquiera existía la Podemos. Venganza era otra cosa. Pero quiero decir que ni siquiera existía, porque quiero decir que se ha resbalado por ahí para ver si cuela, pero en fin, que el juicio lleva muchos años ya y que Podemos ni siquiera soñaba Pablo Iglesias que se vería en una como se está viendo ahora. Bien. Entonces, esto no tiene que ver con la venganza. Yo creo que se ha pedido para Urdangarín los mismos años que para su socio, porque han robado juntos presuntamente cantidades similares de dinero, y se ha pedido para la infanta lo mismo que para la mujer del socio, porque han colaborado juntas presuntamente con la misma participación. Yo es que no entiendo el drama. Si no son culpables, durante el juicio se verá. Porque es que no estamos hablando de que las vayan a condenar, es que solo estamos hablando de que la juzguen. Y nos rasgamos las vestiduras, la van a juzgar a la pobre. Hombre, la pobre vivía como una marquesa de un dinero público que pagábamos todos los españoles, porque Hacienda somos todos, pero se ve que unos más que otros, ¿no? Y entonces vivían como reyes, mientras aquí se pasaba fatiga, y se pasa fatiga. Yo entiendo que la gente esté indignada y no quiera que aquellos que han vivido muy cómodamente del dinero de todos, ahora encima se rían y se vayan de rositas, por lo menos que sean juzgados. Si luego no hay pruebas, si luego el fiscal, si luego... Eso se verá, que pasó hasta el juicio, ¿no? Y luego tendrán incluso su recurso y lo que necesiten, pero de momento por lo menos que se juzguen. Pero es verdad que se entendería muy mal, por parte de los españoles, se entendería muy mal que se quede sentada allí la mujer de Torres y se vaya la infanta porque es infanta. Cuando están las mujeres de otros en la cárcel. Participación la mujer de Torres en todo que la infanta. Está totalmente distinto. Tú te coges los hechos, la relación de participación, y la participación de la mujer de Torres es mucho mayor. La de la infanta simplemente es que se beneficia del dinero que pasa a Aizón. No solo eso, hombre, que firma muchas cosas y que está en muchas reuniones. Beneficia, bueno, oye, por cierto, le voy a preguntar también a Ignacio ahora si es comparable esta situación
que vive la infanta Cristina, con la que en su momento también vivió, aunque no acabó en los tribunales, no ha acabado en un juicio, en una vista oral, la que fue ministra de Sanidad. ¿Que acabará? Yo ella, iba precisamente... Ella no. Era lo mismo, No, partícipe a título no, si hay o no paralelismo entre los dos, sí. Ella no, Ana Mato no va a acabar. Pero no teóricamente, el principio... Perdóname, Chani, ahora mismo vamos a responder a eso y yo te daré la palabra también a ti, lógicamente, y a Miguel Ángel Rodríguez. Pero antes voy a recordarles a ustedes, si llevan mucho tiempo sin dormir bien, de nada vale, les recuerdo tener un buen colchón si no utilizan una almohada adecuada. El reloj, qué bien ha quedado. Y venga, a ver, ¿puedes explicarlo? Venga, pero vamos, para que lo entienda mi niño de 12 años. Pues en España rige el principio acusatorio. Si no hay acusación, no hay juicio, no hay delito. Tiene que haber acusación. ¿Qué acusaciones tenemos? La pública, que es el Ministerio Fiscal, que está presente en todo el delito, menos los privados, que son calumnia e injuria. Está también la acusación particular en nombre de los perjudicados, aquí sería la agencia tributaria, y está la popular, que es, conforme a la Constitución española, un grupo de ciudadanos que se reúne para defender un hecho que está una infracción constitutiva de delito. La única diferencia es cómo se inicia, con querella, no querella, fianza, etcétera, y que la acusación popular, como decíamos antes, no tiene la legitimidad para pedir responsabilidad civil. Bueno, en el caso de Emilio Botín, ¿qué pasó? Que el Tribunal Supremo le Sí, en el caso de Emilio Botín no había fiscalía que acusase, no había acusación particular, solo popular, un grupo de accionistas, y el Ministerio Fiscal dijo que no era suficiente. Pero eran unos tipos delictivos distintos, eran delitos societarios. Ahora estamos viendo un delito que puede afectar a los españoles porque es el delito contra Hacienda Pública. Ese dinero que falta, ese dinero que no se ha pagado o se ha pagado tarde, afecta a los ciudadanos españoles. Yo no sé si la Hacienda seremos todos o no, pero nos afecta a todos. Y por eso ahí es la doctrina Atucha. La doctrina Atucha, en cambio, no se admitió en el caso de Atucha porque Atucha no era una cuestión que afectase, una desobediencia, quiero recordar, que afectase a todos los ciudadanos. Claro, pero ahí se explicó eso, que si hubiera afectado a todos los ciudadanos sí que se hubiera aplicado. Entonces, lo que defiende Manos Libre, y yo creo que ahí tiene razón, es que si Hacienda somos todos, nos han robado a todos. Y por tanto, sí... No, pero es a la agencia tributaria. tributaria. Pero es un interés difuso. A ver, estamos recibiendo muchos mensajes. ¿Uno recibes tú de un ilustre jurista? Sí, no, que decía que sí, que sí afectaba a la responsabilidad civil, la doctrina de Botín, ¿no? Sí. La doctrina de Botín, la acusación popular no, la doctrina de Botín, lo que pasa es que si cierra el juicio ya no hay acusación penal ni civil, desaparecen las dos. Chani, ¿cómo lo ves? Yo creo que estamos metiéndonos en unas honduras jurídicas que a mí, claro, me abruma la sabiduría de esta sala. Yo no tengo ni idea. Pero sí que veo las cosas desde otro punto de vista. Yo aquí veo es que en realidad dos juicios, uno a la infanta y otro al caso Nos, ¿no? Creo que hay dos elementos incluso diferentes. Pero lo que veo es sobre todo una cosa. Es que la infanta de España no debía ser... No, la señora que está sentada ahí no debía ser infanta de España. Esa es otra dimensión. Yo creo que Cristina de Borbón, por su hermano, el rey, por el prestigio de la institución, tiempo ha que debía de haber renunciado a sus derechos como infanta de España. Eso de entrada. Porque la otra cosa es lo que efectivamente provoca en toda la sociedad y en mí una sensación de rechazo y de repugnancia. El señor Urdangarín lo tenía todo, todo. Era yerno del rey. Tenía una vida fabulosa. ¿Y qué quiso? Más y forrarse. Y forrarse siendo pongo presunto, un golfo. Diciendo, como soy el gran conseguidor aquí del reino, porque soy el yerno del rey, voy por los sitios y les digo, no, vamos a montar aquí una cosa, que entonces va a venir este y el otro, y para eso se junta con otro presunto golfo, que se dedican a exaccionar, a ver quién era el ayuntamiento, el guapo que le decía a Iñaki Urdangarín que yo no hago esta cosa, o la otra, y no, y voy a montar aquí y tal. Y se lo llevan crudo, se forran, porque no sale de otro sitio. Y sí, yo siento muchísimo la desafortunadísima expresión de la abogada del Estado, porque hay cosas que deben parecer bien. Hacienda, claro que somos todos, porque si no somos todos, yo no pago mañana. Y esa abogada del Estado le ha hecho un flaco favor hoy a la Hacienda Pública y al sentido común. Y será muy abogada del Estado, pero tonta de manual, con balcones a la calle, por decir esa frase.
Sí, hombre, porque eso está... Perdona, no. Decir que la Hacienda somos todos es un spot publicitario... Es que lo fue. Es que lo es. Es que lo fue. Sí, pero vamos a ver, si me dices que no somos todos, ¿por qué demonios voy a pagar yo? Oye, lo que no puedes sacarlo de contexto... Oye, perdona, hombre, yo he callado pues mientras habéis hablado. Venga, pues nada, oye, no hagamos debate, oye, haces una apología oye, y ya está, no pasa nada, estás en tu derecho. Tú has hecho la tuya, ya está. así que déjame ¿Pero se podrá al menos opinar o no? que exponga mis argumentos y luego... Eso sí, brevedad, porque somos muchos y el tiempo corre. Creo que estaba siendo breve. Sí. Lo estaba intentando al menos. Estaba intentando decir que a mi juicio el problema aquí es que hay un juicio, por un lado a la infanta, que efectivamente, creo, yo estoy muy con el fiscal Gordillo, o con el abogado ahora, creo que efectivamente los delitos o no delitos, o la falta que pudo cometer, era simplemente de haber sido como Ana Mato, para que yo me entere, que es que se ha beneficiado a título lucrativo pero no penal. Y me parece una barbaridad que ella no sabía los negociantes de su marido. Vamos a ver, algo tenía que saber porque algo de ese dinero se llevaba. En el caso de Ana Mato ha quedado desculpado. Exactamente. No cometió el delito. Pero lo que no estoy... Colaboración necesaria no sé hasta qué punto. Exacto. Y creo que esa es la historia. Y que en el caso de la infanta que pague... Me parece que, oye, ya casi es matar a alguien. 8 años de cárcel, teóricamente me parece una barbaridad. Pero creo que debe ser juzgada personalmente. Y luego otra cosa, sí. Lo que creo es que tiene que haber un juicio muy duro contra esas personas que, abusando exactamente de una condición, de una relevancia social, y utilizando a la corona, y utilizando el nombre del rey, y utilizando esa prevalencia que le daba, se han llevado el dinero de Hacienda, que sí somos todos. Porque ese dinero que se ha llevado de ayuntamientos y tal, era dinero que hemos pagado otros. A ver, venga, Miguel Ángel. Yo soy lego. Tú eres lego en la materia, pues ya está. Pues dice usted yo lo que... sé como la madre de Martu y como la abuela de Martu, que solo están viendo la tele para ver a Martu, pero estoy como ellas. En cambio, sé de comunicación. Un poco. Este caso, como ha dicho Ignacio Gordillo, hace un daño a España insuperable. Podemos decir y justificamos, no, la justicia funciona, distingamos en comunicación lo que es racional y lo que es corazón. Por tanto, desde el punto de vista racional, es verdad, la justicia funciona, mira que bien están sentados todos, nadie les ha pegado, estaba la policía perfectamente ordenada. Desde el punto de vista de corazón, esto es un desastre. Y como me ha dado una información el señor Gordillo que yo no conocía, y es que por €500,000 la infanta podía no estar ahí, me parece que ya todo se sale de juicio, o sea, de madre. No puedo entender. No puedo entender por qué no hay nadie que haya dicho, por favor, paguen la multa. Hace 7 años, además, ¿no? ¿Por qué después nadie ha dicho, por favor, renuncia a sus derechos dinásticos? No ha querido. Por favor, ¿por qué se tiene que ir a vivir a Suiza? No hay más países. Y que además se va a Suiza. Yo creo que se lo han dicho, pero no ha querido. No sé. O sea, ¿tú crees que no regularizó su situación precisamente por la condición de infanta? Yo no tengo ni idea. Por ejemplo, acabo de recibir una información. Y lo sencillo hubiera sido eso. Tú regularizas tu situación desde el punto de vista fiscal y no estás Me gustaría ahí, terminar, sentado. digo, después de una hora de estar aquí sentado, ¿se puede hablar 15 segundos más? Sí, por favor. Esto nos va a costar muy caro. Y en la situación política en la que estamos, mucho peor. Esto no hay quien lo levante. Porque además, por el sistema español de estar ahí en el juicio, 8 meses, esto no hay quien lo levante. Y como además tenemos, digo, sé de comunicación, de juicio, nada. El 95% de las televisiones dedicadas a esto, no para que juzguen a la infanta, para ver cómo empalan a la infanta. Y meter justo en el palo del empalamiento una cámara. Y como no hay nadie en España que sea capaz de parar eso, yo creo que esto nos va a costar mucho más que la independencia de Cataluña, mucho más que la bolsa de China, mucho más que la caída del precio de la gasolina o del petróleo. Y España está sin reaccionar. Y hasta aquí puedo leer. No, vamos a ver, yo quiero contestarle a Miguel Ángel. Yo, con toda cordialidad y con todo cariño,
Miguel Ángel, no estoy de acuerdo. Vamos a ver, los grandes países se hacen fuertes y las grandes democracias precisamente con situaciones como esta. En los Estados Unidos se ha juzgado, se ha sentado a presidentes del gobierno, a presidentes de la República de los Estados Unidos. El propio Nixon tuvo que abandonar, se le obligó a abandonar la presidencia, pero el propio Clinton, por una relación no correcta con una becaria, se le sentó ante un tribunal, y en otros muchos lugares. Es decir, a mí me parece que no abordar estas cuestiones es lo que debilita a las sociedades. Y en una sociedad democrática yo creo que es más positivo ver a la infanta ahora ahí sentada que no verla. Ahora bien, y vuelvo porque esto podría parecer que me estoy contradiciendo con el hecho de que yo digo que sigo creyendo que está ahí porque es infanta y no porque es la mujer de un señor que Yo no estoy de acuerdo contigo, está ahí porque es infanta. Ahora, sí. Todos los errores que se han cometido durante los últimos 7 años... Por supuesto, si yo es que además quería por la infanta, por la Casa Real, por el rey, por la reina, por todos. Yo coincido en eso con Chani, en el sentido de que el señor Urdangarín, en fin, le ha hecho un flaquísimo favor a su familia, a la institución de la corona y a España entera. Y el Torres y a España entera. También, otro sinvergüenza que quería aprovecharse de la sombra que él creía y ahora quiere utilizar... Entrevistado ayer por una televisión nacional que además es ilegal, en fin, quiere decir que el gobierno mantiene una televisión que ayer entrevista a Torres. Todo esto es una locura. Y dices que es bueno. Pero ¿por qué no, pero eso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es que ¿por qué no va a entrevistar a Torres, claro, de verdad, Miguel Ángel? Tiene derecho. No lo entiendo cuál es la causa. Hombre, la libertad aquí se entrevista a todo el mundo, aquí hemos entrevistado a Bárcenas. No, a los terroristas no se les... Digo, Torres es un habíamos quedado que había gente, a los independentistas, golpistas... Ahora, como está todo permitido... No, si yo entiendo que tú vas a este programa donde estaba este señor. Yo no voy a... pero, Paco, perdóname, o es la empresa donde trabajas, perdóname. Es impresentable porque a los terroristas de ETA no se les ha entrevistado nunca. Pero no se y a Torres sí. Perdona, es un delincuente, presuntamente delincuente, que se ha dedicado ayer a echar porquería a la Casa Real. Concretamente a Juan Carlos I. Y ahora me vienes aquí a defender a Juan Carlos I. Oye, si quieres, pues nada, yo me callo. hablar vosotros, oye, aquí se trata... Oye, de verdad, que me digas que no se puede entrevistar a Diego Torres. ¿A qué se dedicó ayer Diego Torres? Y no se dedicó a nada, dijo que no se había hecho nada incorrecto. Pero en todo caso, el derecho... Perdón. Oye, no, hombre, por favor, hombre, se dedicó a decir, sin que la presentadora le contradijera, que el rey sabía todo, que la Casa Real estaba al tanto de todo. Bueno, entonces, oye... pero es libertad de expresión. Tú verás. ¿Qué queréis? ¿Empalar directamente al rey Juan Carlos? ¿Pero quién quiere empalar al rey Juan Carlos? Aparte es una grosería eso. Sí, la Sexta, sí. Nadie quiere empalar a nadie. ¿Cómo que no? Oye, pero... Perdona, la televisión, bueno, la mira, Sexta. de verdad, Miguel Ángel, yo alucino con esto. Pero ¿de qué estamos aquí hablando? Pero por favor, Miguel Ángel... Es un despropósito lo que estás diciendo. Yo creo, Miguel Ángel... Encima la culpa es mía. Encima la culpa es mía. Miguel Ángel, con todo respeto y muy brevemente, yo creo que tu planteamiento desborda un poco la realidad. Creo que es grave, que es un tema que hace daño a la institución, que es muy negativo, pero de ahí a darle esa dimensión tan extraordinaria negativa que le das tú como algo que va a repercutir, que hace un daño terrible y ya calificar a pero si ha tenido que abdicar el rey Juan Carlos. ¿Hasta dónde queréis que ya calificar de terrorista? El rey Juan Carlos ha abdicado por esto. ¿Qué más queréis? Solo por esto. ¿Pero qué más queréis? Por más cosas. Ha abdicado por esto el rey Juan Carlos y ahora me decís que la culpa es mía por criticar a quienes entrevistan a Diego Torres. Nadie te dice que la culpa sea tuya, Miguel Ángel. Nadie te dice que la culpa sea tuya, sino que algunos discrepamos de esa posición tan negativa que tú dices que esto va a repercutir y que va a ser, pues no. No pasa nada. Hay un tema que me gustaría tocar, Antonio, con tu permiso, es el tema de las penas, porque antes creo que ha sido Cristina que decía, hombre, me parece exagerar las penas. Son las que establece el código, las que ha impuesto el legislador. Mira, Cristina, yo el miércoles tengo un juicio a un señor por una cantidad muy parecida, 100 y pico mil, la fiscal le pide 4 años y unas cantidades, la devolución de la cantidad y la multa al tanto al de club. Sí. Y 4 años de cárcel. Y 4 años de cárcel le pide a la Fiscalía. Pero habrá que revisar eso porque... No, pero oye, bueno, es el código, 19 años... Es que yo ya conozco algún caso también que cité aquí en alguna ocasión que son absolutamente la media y la máxima. Sí, pero es de 1 a 4. La Fiscalía le pide Ignacio, eso porque... tú sabes que hay la petición, o sea, tú tienes la pena y tienes la petición mínima, la media y la máxima.
Y aquí está todo en la máxima. Hombre, pero porque la diferencia está en que este señor que ha robado que ha dejado de pagar Hacienda o que ciento y pico mil euros, no lo hacía además aprovechándose de que era una institución, aprovechándose de la confianza, aprovechándose de la confianza de favor. Que es lo mismo. Por eso se me aplica lo más grave. Es que no se me ocurre nada más grave que aprovecharte de ser hija del rey. Yo es que aquí hice un cóctel que me quedo fascinado. Hemos comparado el caso Clinton, el caso de la dimisión de Richard Nixon, donde cometió el delito, es que cometió el delito. Es decir, y aquí estamos ante una persona que es igual que sea infanta de España, que se dice que es cooperadora necesaria sin una puñetera prueba, es que tiene mérito judicialmente, ¿eh? No hay ni una sola prueba que acredite... Será suelta entonces. Ya está. Oye, será suelta, no hay entonces, no pasa hemos nada. de meterla en ese juicio. Luego, insisto, lo que he dicho antes, ¿no? En este país donde el teléfono todo el mundo lo levanta, ¿no? Y aquí hay algunos, que yo, Miguel Ángel, que hemos estado en política, y suena el teléfono y te dicen, oye, mira, soy fulanito de tal, ¿podrías colocarme a mi hijo en un colegio porque acaba de llegar desde Estados Unidos y tal, ¿no? Más se coloca en la empresa privada que en la pública. Sí, no, y en la privada y en la pública. Entonces resulta que esta persona que utilizaba, que era, no es que lo utilizaba, es que él ponía Iñaki Urdangarín, duque de Palma. No es que utilizaba, es que la tarjeta pone eso, ¿eh? Como pone Francisco Maruenda, director de La Razón, ¿no? Entonces resulta de que la gran escándalo es eso. Es decir, es que de verdad yo me quedo asombrado. Habrá que acreditar que se causó malversación de fondo público, que se hizo de forma ilegal. Para eso está el juicio, ¿no? Bueno, por eso. Para eso está el juicio. Ella, resulta que ahora ella lo tenía que saber todo y se dice con una enorme, no aquí se ha oído decir, es que es licenciada en ciencias políticas. Oye, yo no sabía, yo soy licenciado en Derecho y doctor en Derecho. Lo que más me preocupa de estos juicios es que estas personas, como hemos hablado en otros casos de corrupción, seamos claros, que tenían que dar ejemplo, que tenían que ser un ejemplo para los ciudadanos, que la gente joven se ve en ellos y que sean estos los que más ejemplo tienen que dar, sea quien sea, realmente un presidente de la comunidad, etcétera, que sean los que más infringen el ordenamiento jurídico, sea aquí o sea en Cataluña, es lo que nos tiene que preocupar. Ya lo van a pagar, ya está. Y eso es lo que yo creo que es la mejor lección que sacamos. Venga, a mí me parece que efectivamente el caso ha sido tan grave que ha costado la abdicación de un rey. Pero también es cierto que creo que en estos momentos la institución, la corona, está precisamente bastante a salvaguarda de eso por la imagen del nuevo rey, que ha marcado una distancia verdaderamente todo lo más grande que ha podido con su hermana y con su cuñado. Porque efectivamente es consciente, como creo que todos, más allá de lo penal, de lo que éticamente Urdangarín ha hecho. Y ahí yo sí tengo una idea. Yo penal no sé lo que le puede caer y tal. Ahora, éticamente, me parecen él y Torres unos golfos de un calibre. Y en el caso de la infanta, no sé si por enajenación mental transitoria o muy duradera, que dicen que es el amor, está ahí. Pero lo cierto es que vaya daño que le ha hecho. Primero a su padre y ahora tal. Pero hay una cosa, sobre lo otro, yo el fiscal Orrach es alguien al que le tengo una profunda estima. Y eso no significa que no se la tenga a Castro, al juez, que también. Aquí lo que pasa es que si eres de uno es malo, si eres del otro bueno. Y sin embargo, veréis, para que la infanta esté ahí, hubo, y corrígeme Ignacio, en un primer momento Castro acusaba de 2 delitos, blanqueo de dinero y cooperación necesaria. La Fiscalía se oponía. En un caso la Sala le dio la razón al juez, en este de cooperación necesaria, y en el otro al fiscal. No había tal historia de blanqueo. Yo espero lo que diga la Sala. Cuando dices cooperación necesaria es para el delito fiscal. Para el delito fiscal, sí, sí. Y el blanqueo es la consecuencia del dinero procedente del delito fiscal. Yo lo que quiero decir es que tengamos un poco de confianza, y en eso, Miguel Ángel, yo creo que los daños han sido muy potentes, y tú has señalado alguno, pero tampoco creo que por juzgar a alguien que a mi juicio debía haber cedido, aunque hubiera sido por un mínimo, por un gesto de nobleza, por un gesto de apoyo a la corona, y ella es la primera, tenía que haber, hace tiempo, que haber renunciado a esos derechos dinásticos. Yo considero una cosa más, por favor, porque es que yo todavía soy de los periodistas que iban a los sitios, veían lo que pasaba y lo analizaba. Sí. Ahora estamos en el periodismo que consiste en adivinar qué va a pasar. No lo sé. De ayer, la entrevista de ayer de Diego Torres, en el periódico El Mundo y en La Sexta, echando la culpa al rey. Si quieres que te diga la verdad... Porque ningún... Sí.
Si puedo decir algo. Termina, sí. Ningún periodista ha dicho, oiga, por favor, esto que esta barbaridad que usted está diciendo, me la puede probar, porque si no me la pruebo, no lo publico. Bueno, pues aquí, déjame que termine, Chani. Aquí se ha emitido una entrevista sin una sola prueba, sabiendo que en el juicio, que me corrijan los que saben de esto, no puede meter más pruebas porque ya se ha cerrado el periodo de entrega de pruebas. Por tanto, toda esa tontería que dice, en cuanto entregue pruebas, si ya las has tenido que entregar. Esto lo dice un lego, ¿eh? Sí. Y, ¿por qué el periodista no dice, oiga, ¿y por qué no ha entregado antes es que yo esto? quería... Y dado que usted está mintiendo, no emito la entrevista. Es que... Pues no. Yo quería en y ahora, ese sentido... vete tú a levantar lo que ha dicho ayer este tipo del rey. Si es que yo quería precisamente decirte que en esa parte, con matices, pero sí que a mí me preocupa como profesional de la información, algo que me parece que empieza a ser ya repulsivo y dañino. Y es que una cosa es que tú vayas a entrevistarte con Al Capone y otra cosa es que te conviertas en el portavoz de Al Capone. Perdona. Y yo en estos momentos estoy viendo, y no es este el caso, y no voy a señalar a esta cadena o a la otra, como aquí no hay delincuente en España, no hay delincuente en España que no se busque inmediatamente un portavoz, vocero y amanuense para decir, sin ningún tipo de cortapisa, sin que nadie le replique, las mayores barbaridades. Y me da igual que ese sea el Nicolasejo, que el Bárcenas, que el pájaro este del Torres o que cualquiera. Y no voy a señalar, y ahí yo no entro en eso para nada. No voy a señalar a esta cadena o a la otra. Voy a señalar a algo, que es que los periodistas lo que no nos podemos convertir es en escribanos de los delincuentes. Y eso no es hacer periodismo. Eso es convertirte en vocero de Al Capone. A mí me parece de verdad alucinante lo que estáis planteando. A mí a veces lo que tú dices. Bueno, oye, te parece lo que te dé la gana. Claro, es que como tú a mí me estás calificando... Y hizo una entrevista impecable. Yo no soy especialmente amigo de ella. Sí, lo que sale aquí es la ética profesional de una periodista, no de una yo le he apoyado 80 veces a Ana Pastor. No sé si las ha apoyado o no, pero lo que estáis diciendo me parece impresentable. Es que yo no he señalado a esa cadena. Yo he dicho lo que es un comportamiento. Vamos, yo creo que hay que rehacer los juicios de honor que se hacían en la época de Franco, hombre. Y vamos a decir nosotros qué periodistas nos gustan, lo que tú dices sí que es alucinante. Como se hacía en el tardofranquismo. Yo eso no sé, es una broma. No sé si se ella hacía. hizo una entrevista pero que yo no estoy atacando esa entrevista de ayer. Todos a la vez no, por favor. Y la entrevista será muy impecable. Ahora, no dijo, ¿y usted por qué no presenta las pruebas? Lo dijo y yo estaba escuchándola. Y emitió la revista. Y emitió la entrevista. Y lo iba diciendo, y le iba preguntando, ¿y usted tiene pruebas? Decía, sí, tengo pruebas. Oye, por favor, es que no podéis decir lo que yo sí he oído. Si el entrevistado te dice que tiene pruebas yo soy la persona y te está dando y está acusando de esa forma tan directa, es evidente que tú como periodista tampoco le vas a poner una pistola para que te la saque. Como bien ha dicho Chani, pero si hemos asesinos, pero si hemos visto asesinos entrevistados. Hombre, por favor, a Mario Conde en otra cadena se le ha sacado de tertuliano y era un golfo corrupto condenado. Y por decir eso me echaron de esa cadena. Es un elemento global, no he señalado una cadena. Paco Maruenda había cumplido ya, por favor. A mí me echaron de esa cadena por decir lo mismo que acabo de decir. Pero hemos visto entrevistados asesinos contando sus delitos en televisión. Quiero decir que vamos a ver que no, pero lo bonito, vamos, lo que me gusta vivir en España es que es una democracia con libertad de expresión y que en una cadena se puede entrevistar a pero cualquiera. Cuando una cadena lo que quiere es cargarse la monarquía, tiene que explicarlo de otra manera. Tiene que explicarlo de otra manera. Porque aquí hay un intento de mucha prensa en España de cargarse la monarquía. Hablemos claro. Pero si ha sido la hermana, del rey y su marido los que han metido la mano en el saco. Eso no es culpa de la tele. Martu, que el primero que ha criticado después de la información que ha recibido de Gordillo ha sido yo, de todo lo que ha hecho mal. Ahora, dicho eso, que aquí hay un 90% de la prensa con ganas de empalar a la monarquía. No, hombre, vamos, ahí está. Es la Casa Real la que se ha metido en este lío. Miembros de la Casa Real, no les ha metido nadie. Me quedo corto. Oye, pero no es así. Ese grupo que tú citas en ningún momento quiere cargarse la monarquía, por favor. Tú vas a las tertulias, hombre, por favor. ¿Cómo puedes decir semejante barbaridad? Pero Miguel Ángel, de verdad. No es verdad. Perdón, Cristian, quizá lo que hay que preguntarse es si una entrevista de esa puede influir o no en un juicio 24 horas antes. No, es lo único que yo he dicho soy lego. Entiendo de comunicación. Es que yo entiendo de comunicación y sé que si mañana por la doctrina Botín o la de Arzay, no sé quién era, otro, salvan a la infanta, está sembrado
la opinión pública lo suficientemente para que haya un aluvión de gente diciendo la justicia no es igual para todos. Pero eso lo van a hacer los grupos parlamentarios. No, y las televisiones. El Podemos están en esa línea. Yo creo que y las televisiones. Que se callen los grupos parlamentarios, pues ya está, hombre, de verdad. A ver, es que la libertad de expresión Paco, es un momentito, sagrada. que Ignacio opine sobre esto. Si algo así puede influir o no en el desarrollo de un juicio. Yo creo que estamos ante magistrados profesionales con muchos años de trabajo y probablemente el que salga un señor Torres o cualquiera otra diciendo algo no les influye para nada, eso está clarísimo. Van a basarse en las pruebas que hay en la causa, en el procedimiento y no lo que pueda manifestar uno u otro. Yo lo que sí aconsejaría a los medios, me meto en un tema que no es mío, es cuidado con aquellos que se llevan a los programas, porque normalmente la defensa está ahí, en el juicio, pero no la defensa en un plato de televisión haciendo la defensa y que tienen una audiencia de mucha gente intentando convencer a los ciudadanos y no convenciendo al tribunal. Y las pruebas para convencer al tribunal están en el procedimiento. Y eso es un enorme riesgo. Lo hemos visto, no vamos a decir nombres, pero quien hace su juicio aquí... Yo digo nombres. Sí, que ahora está haciendo un héroe Telecinco. Ahora me he metido con el grupo de la secta. Bueno. Telecinco está haciendo un héroe del Nicolás que le está pagando 30.000 euros a la semana. Pero, por favor, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Que es un tipo que también arrasa con todo. ¿En qué estamos? Pero no lo puedo decir porque son brillantes periodistas o brillantes directivos de televisión. No. Libertad de expresión, Miguel Ángel. No es libertad de expresión, es libertad de cuenta bancaria, hombre. Libertad de cuenta corriente, que así ganan dinero, hombre. Bueno, entonces hemos de pensar que los españoles son tontos y les hemos de hacer, como en la época de Franco, un nodo para que sepan lo que algunos creemos que es bueno, ¿no, Miguel Ángel? Si a mí el pequeño Nicolás me parece deleznable y si Telecinco quiere sacar, al pequeño Nicolás que lo saque, su problema. Pues nada. Ya está. Pues, a mí no me gusta. Oye, yo no pues lo que sepas que no estoy de acuerdo. Bueno, yo desconecto el mando. No, que sepas que no estoy de acuerdo. Pero comparar al pequeño Nicolás y el programa con Diego Torres, vamos, no, hombre, con el programa lo mismo. de Ana Pastor, y te lo dice alguien que Perdona, en esa cadena, y Ana Pastor y Mercedes Milá con el Gran Hermano lo mismo. Oye, grandes periodistas. Vamos a ver, que te quede claro, Miguel Ángel, si hay alguien que en esa cadena llamada La Sexta, que es de mi grupo, me machacan en varios programas, es a mí, que es algo casi cada día me machacan. Bueno, pero me parece que podría callarme y no estoy de acuerdo. Permitidme que ya cambiemos de asunto. Vieito me pedido la palabra sobre esto. No, este debate que han suscitado Miguel Ángel y Paco es un debate que viene de muy lejos. En los juicios paralelos siempre se ha desaconsejado. Acordaos el caso de las niñas de Alcácer, que prácticamente se hizo un juicio paralelo en los programas de televisión y hubo otros muchos casos. Yo creo que, de todos modos, la profesión periodística en España sí tiene pendiente un gran debate sobre hasta qué punto y dónde están los límites. Y en las sociedades más avanzadas y en las democracias con unos estándares de calidad mayores, si esto está, si no regulado, sí con un autocontrol mayor. Yo iba por ahí. Y yo creo que en ese sentido sí, eso existe. Bueno, vamos a ver. Ese debate lo tenemos pendiente la profesión periodística. ¿Pero de qué me estás diciendo? Aquí lo único autocontrol es cuánto ganas por el último programa y cuánta pasta te pagan. ¿Pero de qué estamos hablando aquí de las televisiones? Si queréis hablo un poco de esto, que esto me lo sé. Pero bueno, y aquí ahora mismo, uno de los grandes problemas de España es que como en las televisiones, la última descerebrada puede hacer una entrevista, el último descerebrado, y sale en audiencia y como tiene un 8% de ser, qué bien, y no hay nadie que diga, oiga, ¿de verdad que tenemos que emitir esto? Y esto va por aquí, En muchas cosas en España, esto va por aquí. Ahora, como es que la libertad de expresión, que no es libertad de expresión, es libertad de cuenta corriente. No. El pequeño Nicolás es libertad de expresión. Pues nada, tú verás, Paco, tú verás. Entonces vamos a establecer un control de moral. ¿Pero cuál moral? La tuya, la mía, ¿Pero qué control de moral? Que es una muy preocupante tu visión. Los periódicos tenían un comportamiento ético, ética periodística. Y lo tenemos totalmente. Y luego no son lectores. ¿Tú crees que las televisiones tienen la ética periodística que se tiene que tener? Es que eso no es un programa de periodismo, el del pequeño Nicolás. Es un programa de entretenimiento. Eso lo aprendí en su día. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ese es un debate que podríamos plantearnos en cualquier otro momento. Esta noche yo creo que ya lo hemos esbozado. Demasiado, además, creo. En cualquier caso, vamos a esperar a ver qué se decide. Hasta el 9 de febrero tiene de plazo el tribunal que juzga esta causa, ¿no? Y entonces sabremos si la infanta sigue sentada o no. Seguramente se decidirá antes, probablemente tendrán que decidir antes, ¿no? y que habrá recursos y será antes. Pero veremos qué ocurre, ¿no? Efectivamente. Ignacio Gordillo, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bien, vamos a conectar enseguida con La Coruña, con nuestro amigo Paco Vázquez, ex embajador, ex alcalde de La Coruña, ex dirigente del Partido Socialista. A ver qué nos dice sobre lo ocurrido ayer en Cataluña y cómo eso puede influir y de qué forma en lo que
se está negociando para ver si buscamos una salida a la situación que las urnas nos dejaron el pasado 20 de diciembre. A ver qué opina él sobre el particular, que también opinaremos aquí, lógicamente todos, a partir de lo ocurrido ayer en el Parlamento de Cataluña y cómo eso va a influir o no en la gobernabilidad de España, en vista de que todavía no se vislumbra una salida. En las redes, ¿cómo estamos? Bueno, con ese Paola, panorama tan complicado, sí. Estamos preguntándoles a ustedes, ahí ven la pregunta de empresa durante toda la noche, si tiene derecho Cataluña a la independencia, y a esta hora lo que tenemos es una mayoría de noes, 70% de ustedes llaman para decir que no hay derecho, frente a un 29% de síes. Leemos a Manuel, que dice, la mayoría de los mensajes, lo cierto es que se decantan por esta postura, por él no, dice, claro que no, porque el futuro de España lo decidimos todos los españoles. Leoncio, en la misma línea, dice, tiene el mismo derecho que nos da la Constitución al resto de los españoles, es decir, ninguno, con mayúsculas. A Orquiju nos escribe, ningún español tenemos derecho a decidir, eso no se decide ni se vota, es España y punto. Y por último leemos el de Tomás, que nos acaba de llevar, dice que su referéndum sería para toda España, la Constitución ya lo prohíbe, así que salgamos con el no, cerremos ya de una vez página. Sigan ustedes escribiéndonos. Muy bien, pues vamos a conectar enseguida con Paco Vázquez, pero antes os pregunto, a ver, Vieto, ¿cómo puede influir lo de ayer en Barcelona, Parlamento de Cataluña, investidura del señor Puigdemont, la gobernabilidad de España, en las negociaciones que antes o después tienen que producirse? Si aplicásemos el sentido común, y yo creo que la opinión pública generalizada en España, esto tenía que hacer reflexionar al señor Sánchez de que no puede forzar más la máquina en un intento de un gobierno contra todo y a toda costa y a cualquier precio. Pero me temo que este sentido común y esta racionalidad no acompaña en estos momentos al candidato, al secretario general de los socialistas, que ha obtenido el peor resultado de la historia en unas generales del Partido Socialista, que está con 90 escaños y a una diferencia de cientos de miles de votos del siguiente partido. Y además que ha sido el cuarto en su circunscripción, es decir, que donde él se presentaba ha sido el cuarto. Entonces, este momento, que es uno de los problemas, el gran problema que tiene la sociedad española, vuelva a recrudecerse y el candidato socialista siga empeñado, en lugar de ir a la gran solución que ahora mismo tiene España, a tenor de los resultados, que es un gobierno de gran coalición, donde se pudiese tener una base parlamentaria de algo más de 200 escaños, que eso era lo que podría ahora mismo permitir. Otra cosa es que tuviese un resultado distinto, pero es que tiene 90 escaños, es que solo tuvo 5 millones y pico de votos, es que en su circunscripción quedó cuarto. Yo no sé qué legitimidad democrática. Déjame que te pregunte a Martu, que es afectada, puesto que es militante del Partido Socialista. Ayer se medía todo esto en función de estas dos claves. Se decía, hombre, ¿qué hubiera convenido más al interés nacional y, por tanto, a la solución de la gobernabilidad de España? ¿Que se hubieran repetido las elecciones en Cataluña o que se llegara a la solución que se ha llegado? De investir a un señor a prisa y corriendo en un apaño, donde se ha burlado incluso parte de lo que las urnas más o menos dictaron. Ya lo dijeron, dijeron lo que las urnas no nos dio. Lo que las urnas no nos dio, lo hemos resuelto negociando, lo dijo más, efectivamente. Entonces te pregunto a ti, ¿esto va a solucionar el problema que tenemos de gobernabilidad o no? Yo creo que no soy sospechosa de Pedro Sanchismo, ¿no? Pero lo que me parece increíble es que iba a decir descerebramiento, ¿no? Esta locura colectiva que tienen los catalanes tenga que forzar al resto de España... Los separatistas. Sí, estos en concreto, ¿no? Estos los separatistas. De Visca Cataluña Libre y estas cosas, como si alguna vez la hubiéramos tenido presa de algo, ¿no? Que yo, cada vez que oigo lo de Cataluña Libre, se me abren las carnes, ¿no? Vivimos en democracia, no estáis presos de nada, ¿no? Bueno, yo insisto, yo que no soy sospechosa de Pedro Sanchismo, me parece que lo que hagan en Cataluña no debería hacer que el resto de españoles cambiemos las reglas del juego o cambiemos nuestra manera de pensar o actuemos en consecuencia, porque entonces ganarían ellos. Si ayer considerábamos que una cosa no era buena, pero como ellos han hecho algo, ya tiene que ser buena, yo personalmente me niego a que ellos me ganen la partida. Yo creo que Pedro Sánchez no va a poder configurar un gobierno alternativo porque no hay alternativa. Lo creo firmemente, porque ya han salido los de En Marea a decir que ellos, si no hay referéndum en todos los pueblos de España, no juegan. Los de Ada Colau, que si no hay referéndum en Cataluña no juegan. Esquerra Republicana esta mañana ha dicho que bajo ningún concepto vendrá con el PSOE a nada. Luego, como los números no salen
valen, yo también creo que el empeño de Pedro es baldío y que los esfuerzos baldíos conducen a la melancolía. Pero no por lo que pasa en Cataluña, sino porque los números no dan. O sea, yo me niego al chantaje catalán. El chantaje catalán que se quede fuera. Pero vamos a ver, es que ya no es un chantaje. Es que no es un chantaje. No, no es un chantaje. Vamos a ver, si al que aspira a ser presidente de todos los españoles no le puede preocupar lo que pasa en Cataluña, entonces apague y vámonos. Es decir, ¿cómo no nos va a preocupar lo que pasa en Cataluña? ¿Y cómo no va a influir en la configuración de un nuevo gobierno? No debería. Ya sea de una manera o ya sea de otra, lo que está ocurriendo en Cataluña. Claro que es trascendente. Pero es que además se ha dado un paso más. Es decir, lo de ayer en el Parlamento es un paso más y muy grave, porque estaba el acuerdo, la resolución, está la declaración del Tribunal Constitucional declarándolo nulo, pero hay un discurso del que ha sido elegido presidente, que es el paso más, en el que dice: voy a cumplir esa resolución, que implica que va a desobedecer las resoluciones del Tribunal sobre Constitucional. El peso de la ley, ¿no? Perdona, déjame. Entonces, que va a hacer una serie de cosas. Entonces, esto implica un paso más. ¿Por qué afecta la situación de Cataluña a la gobernabilidad? Ya lo hemos visto al nuevo presidente. Rajoy está en funciones. A mí que no me hable en funciones, que me hable el próximo. Entonces, una situación de interinidad a nivel nacional perjudica. Y no es que haya un chantaje, es que quieras que no, son dos cosas comunicadas. Es tan grave la situación de lo que ha ocurrido en Cataluña, y es un paso más el que se ha dado, y que además van a venir los siguientes, porque este ya ha dicho que de cobardías nada, que tal, él está lanzado. Entonces va a ir tomando unos pasos, y el vicepresidente va a ser nada menos que Oriol Junqueras, y Oriol Junqueras es el que va a ser el encargado de crear la agencia tributaria, de establecer todos los mecanismos para la desconexión económica, el tema de la seguridad social, etcétera. Perdona, ¿no? Déjame, si no te importa, que pueda terminar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una serie de hechos que están condicionando la situación, y ese condicionamiento implica que a nivel nacional nos interese como país, por defensa de los intereses generales y por defensa del país y de la nación, nos interese tener un gobierno estable, tener estabilidad política para poder actuar. Porque sin duda, en funciones, se ha dicho, el Estado no está en funciones y el Estado va a poder seguir actuando. Pues claro. Pero no es lo mismo. Y con un gobierno fuerte se podrá estar. Por eso hay cantidad de voces hoy que están hablando de que haya un gobierno de coalición, incluso de concertación, de concentración, un gobierno de concentración que puede no estar ni presidido por Rajoy ni presidido por Sánchez, sino igual presidido por una tercera persona que sea aceptada por todo el mundo, pero que sea un gobierno que pueda tomar medidas en las que estén todos representados y que puedan actuar. Y eso es necesario para el país, para España, para los intereses generales. Un momentito, Paco, te doy la palabra a ti y a Chani, que la habéis pedido, y también, por cierto, a Miguel Ángel Rodríguez, pero antes tenemos ahí a don Francisco Vázquez, en La Coruña, escuchándonos seguro, y quiero ya saludarle. Don Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí que los estoy escuchando en un debate muy apasionado. Veo que tienen debates muy apasionados. Bueno, don Francisco, a ver, ¿qué opina usted? ¿Cómo debía interpretarse lo de ayer en Cataluña para que influyera de forma positiva en lo que debemos conseguir para la gobernabilidad de España, dado que las urnas nos dejaron un panorama bastante incierto y bastante inquietante? Pero lo de ayer no es nada distinto de lo que viene pasando desde hace varios años, ¿no? Quiere decir, no hay ningún cambio en lo que es los objetivos finales que persiguen los llamados partidos nacionalistas, que es simplemente ir dando pasos hacia la obtención de su independencia, hacia la ruptura de la unidad de España. En cualquier caso, sí es verdad que hoy creo que hay una gran preocupación porque tenemos una situación de interinidad que no es buena, Yo creo que no podemos encontrar una razón más importante para que de una vez por todas se llegue a un acuerdo entre los dos grandes partidos, porque de lo que se trata no es ya solamente de tener un gobierno de mayoría, un gobierno de concertación, de concentración, etcétera, etcétera. De lo que se trata es que yo creo que ha llegado el momento que los dos grandes partidos fijen una serie de acuerdos mínimos, pero de acuerdos fundamentales para hacer frente a toda una serie de problemas muy graves. El problema del independentismo catalán es posiblemente el problema más grave que estamos
teniendo en España desde que se inició el proceso de la transición democrática. Si a esto usted le añade el que la situación económica, los avances que hemos tenido en los últimos años, pues penden por alfileres y que además la situación a nivel internacional no es muy favorable, pues como usted se puede imaginar, nos estamos jugando muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas, sabiendo sobre todo que los adversarios a la democracia, a la Constitución, pues están aprovechando esta situación. Por lo tanto, lo que habrá que hacer es pronto y rápido llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que la situación parlamentaria es difícil y es complicada, ¿verdad? Y si usted me permite, yo le diría a usted que en el Parlamento actual, yo creo que tanto para el Partido Popular como para el Partido Socialista Obrero Español, hay 3 grupos políticos que suman 19 diputados, 2 de Bildu, 9 de Esquerra Republicana y 8 de la antigua Esquerra o Convergencia Democrática, con los cuales ni se puede ni se debe ya no pactar, ni siquiera dialogar. Son 19 diputados que quedan fuera de cualquier posibilidad de acuerdo o que quedan deslegitimados para con su postura poder favorecer la creación de un gobierno o la aprobación de un gobierno, porque sería tanto como basarse en el apoyo de partidos que tienen como objetivo declarado ir contra la Constitución. Es más, en el caso de Esquerra Republicana y de la antigua Convergencia Democrática, de intentar llevar a cabo un golpe de Estado institucional. Bueno, si suprimimos estos 19 diputados, algo que me extraña que nadie lo ha hablado, la llave del gobierno lo tiene el Partido Nacionalista Vasco. La mayoría la puede inclinar para uno o para otro lado el Partido Nacionalista Vasco con sus 6 diputados, porque son los que pueden darle en su caso una mayoría a una unión de Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos, contra la cual, como se puede usted imaginar, yo estoy en contra. Pero lo cierto es que pueden, con el apoyo de los 5 diputados o 6 diputados del Partido Nacionalista Vasco, pueden tener más número de votos que la unión de Ciudadanos y del Partido Popular. Ahí vienen un poco las explicaciones de por qué la figura de Patxi López es la que se propone como presidente del Congreso de los Diputados, porque evidentemente es un buen interlocutor para unas posibles negociaciones con el PNV. Bueno, dicho esto... Sí, pero yo le pregunto, don Francisco, vamos a ver. Le pregunto, ¿ese es el gobierno que le interesa a España en estos momentos? Porque usted habla sobre lo que realmente podría ser decisivo e importante y conveniente es un pacto entre los 2 grandes partidos, PP y PSOE, pero eso parece imposible. Entonces, ¿qué es lo que le interesa? Pues tiene que haberlo. Pues mire usted, tiene que haberlo. Necesariamente hay momentos y situaciones en la vida de las naciones en que hay que tomar decisiones que muchas veces son decisiones complicadas, pero que por sentido de responsabilidad histórica, y no quiero ser grandilocuente en mis expresiones, es necesario tomarlas y adoptarlas. Otra cosa distinta es cómo podemos vestir esto, ¿no? Porque ciertamente también hay que tener en cuenta que el Partido Socialista, que ha cosechado la mayor derrota de su historia democrática, y yo en su historia democrática hasta incluyo a las épocas de la República, nunca tuvimos una derrota tan espectacular como la que hemos sufrido en estas últimas elecciones. También es verdad de que el Partido Popular, mire usted, ha perdido 1/3 de sus diputados y ha perdido 1/3 de sus votos, que es mucho perder, ¿verdad? No ya la mayoría absoluta, ha perdido un número considerable de apoyos, lo cual evidentemente pues pone en una situación muy complicada a quien es su candidato, que es don Mariano Rajoy. Por lo tanto, eso es lo que va a constituir un poco el eje de las conversaciones. Pero lo que espera el pueblo español, de una vez por todas, es que los 2 grandes partidos asuman sus responsabilidades y establezcan un acuerdo que haga frente a una situación tan grave como la que tenemos en estos momentos, con una comunidad autónoma en la que se intenta dar un golpe de Estado. Porque se intenta dar un golpe de Estado. El 47%
de los votos que han tenido los partidos independentistas catalanes representan más o menos al 33-34% del censo de los ciudadanos de Cataluña. Con lo cual, un tercio de ciudadanos intentan imponer una salida, una solución, intentan imponer un modelo de Estado al resto de la población. Esto es inadmisible, ¿verdad? Esto es lo que se puede llamar un golpe de Estado. Pero claro, estamos asistiendo, que es lo que está desesperando. ¿Créeme usted que está desesperando a parte de la opinión pública? Bueno, pues un dejar hacer, un no contestar, un no tomar medidas. Ayer ya que ustedes estuvieron ahí debatiendo sobre los medios de comunicación, ayer la televisión pública española, en la información que ha dado la ONU de las votaciones y de los ambientes y tal, ha sido puramente vergonzoso, ¿verdad? Tiene razón. Que esté una locutora minuto tras minuto diciéndonos que había 300 personas en la calle gritando independencia. Pero oiga usted, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Verdad? Como si estuviera toda la población en la calle. Y decía la propia locutora, sobre 300 personas. ¿Pero qué 300? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y hoy han dicho que es el presidente número 130 de la Generalidad en televisión española, como si hubieran tenido 130 presidentes. ¿Qué va? Que sí, que sí. Hoy en los desayunos ha salido, por cierto, dio la cabalgata de Carmena, que es decir, que lo de televisión española habla otro día. Sí, bueno, pero vamos, esos temas... pero yo me centro en este otro tema, ¿no? Sobre todo cuando estamos viendo cómo a la opinión pública se le está manipulando, sobre todo en Cataluña, con el control totalitario que está haciendo la Generalitat de los 8 canales que tiene la televisión autonómica catalana, ¿verdad? Pero si además nosotros ayudamos y colaboramos y nada más que les damos voz y nada más que les damos plataforma a quienes ya tienen el instrumento fundamental, que es el de la educación, en el que están manipulando ideológicamente a los jóvenes con los programas escolares, pues mire usted, apague y vámonos. Será un tema frente a un tema que cada vez habrá más gente convencida de que España es la invasora, como ha dicho, por cierto, el nuevo candidato, que ya es decir, ¿verdad? Sí. Y entonces, si el Partido Popular y el Partido Socialista no se dan cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Que ya ha pasado otras veces en nuestra historia, por si faltaba poco, ya empezamos con el Viva Cartagena, ya empieza a decirse desde la Marea que en Galicia también hay que hacer un referéndum para que se reconozca esa nacionalidad, la mentalidad totalitaria de los nacionalistas, porque digo yo, y no podrán hacer también un referéndum los extremeños, o es que los extremeños no tienen derecho a determinar cuál es su realidad histórica, ¿verdad? Yo un día dije en un programa que la única realidad históricas que había en España era, por un lado, Navarra, que fue la única que se unió libremente al resto de España y mucho después de la unidad, y los granadinos, que fueron los que tuvieron más tiempo una cultura propia. Fuera de eso, muy poco, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, si no se toman unas decisiones, yo creo que lo que va a aumentar y se va a incrementar es el desaliento en la ciudadanía. Créame usted, don Antonio, que la ciudadanía está muy desalentada, porque ve que esta gente actúa con total impunidad, que está diciendo todos los días en todos los medios de comunicación una serie de argumentos que atentan contra el orden constitucional, ¿verdad? Que están retando al conjunto de los españoles. Y yo mucho me temo que vamos a tener ahora un espectáculo poco edificante en los primeros pasos de las nuevas Cortes, ¿verdad? En la que, pues bien, no vamos a tener en cuenta pues una serie de principios que hasta ahora se han mantenido a lo largo de estos casi 40 años de democracia, como es la de alguna manera, facilitar la gobernabilidad al partido más votado. Cuando digo partido, no quiere decir al candidato del partido más votado, porque esto yo creo que es un matiz importante que el propio Partido Popular tiene que reflexionar a la hora de ver que si hay una imposibilidad o una incapacidad de avanzar en el acuerdo, pues habrá que buscar alternativas dentro de la misma del propio mismo partido. Bueno, pero eso es don una Francisco, responsabilidad de los dos grandes partidos. Le esperamos aquí un día de estos. Le agradezco sus opiniones, como siempre, y le envío un abrazo fuerte desde aquí. Bueno,
Don Francisco Vázquez, muchísimas gracias y buenas noches. Un abrazo. Gracias. Bueno, vamos a ver, a propósito de lo que estaba contando Paco Vázquez. No, yo quería comentar que esto que decía de la televisión, yo hablaba antes que hubo un acalorado debate entre Paco y Miguel Ángel. Yo sí creo que hay un debate pendiente del papel que han jugado los medios en general, y en concreto las televisiones. En televisión española hoy se entrevistaba, por ejemplo, al portavoz de Convergencia, al señor Homs. En TV3 nunca se entrevista a nadie de los partidos que defienden, es decir, la defensa de la unidad de España y la defensa de la idea de España en los canales públicos autonómicos no, de catalanes no se da. La BBC, que tanto se invoca y siempre se nos llena la boca mucho a los periodistas en general y a los ciudadanos, a los políticos, la BBC, el Times, el Financial Times. Bueno, la BBC en el tema escocés es que no se movió de la defensa de la unidad del Reino Unido. Es decir, no fue una televisión pública activa en favor de los independentistas escoceses, todo lo contrario, fue una pieza fundamental precisamente para trasladarle a los escoceses la importancia que tenía lo que representa el Reino Unido. Pero la televisión española no está a favor de los independentistas. No, pero yo estoy de acuerdo que es absolutamente desproporcionada la presencia en un medio público quienes quieren romper la unidad de España. Es que hay que hablarlo con toda claridad. Es que estos señores quieren romper la unidad de España. Es lo que pero que estén presentes y que les entrevisten no quiere decir que esté, o sea, porque también de la propia entrevista pues se deduce cómo esa persona está diciendo pues cosas disparatadas o en fin, pero yo creo que por entrevistarles tampoco se puede decir que la televisión española esté a favor de los nacionalistas. Es que la presencia de ellos no se corresponde con la presencia en sus medios de otro tipo de voces y de otro tipo de sensibilidades. Yo me gustaría decir a lo de Paco Vázquez. Un momentito, le doy el primer paso a Paco Vázquez, que había pedido la palabra. Cristina, solamente, y volvemos a situar sobre el tapete la pregunta que hemos formulado al comienzo, si lo ocurrido en Barcelona, esa investidura del señor Puigdemont, que luego podemos comentar algún detalle a propósito de este asunto, lo que Rajoy ayer le advertía, no sé si chulería, pero sí la ironía un poquito con mala mil que hoy ha utilizado para decir, hombre, este es un señor en funciones. No, pero el Estado no está en funciones. Claro, el Estado no está en funciones. Pero la ley no está en funciones. Ha sido un desahogado el señor Puigdemont en ese sentido. Bueno, por lo menos yo lo aprecio así. Pero, ¿esto cómo va a influir para realmente intentar llegar a una solución aquí en el gobierno de España? Esto es un suceso sobrevenido, imprevisto, porque ya todo el mundo creía que iban a haber elecciones anticipadas en Cataluña que situarían el escenario en otro panorama. Pero claro, la chulería de Puigdemont pues tampoco tiene mayor importancia. A mí siempre mis padres me decían lo mismo, no ofende quien quiere sino quien puede. Entonces tampoco nos perdamos de vista de lo que es la realidad de este personaje, pues un filólogo de tercera catalán que se metió a periodista y que se ha auspiciado a partir del aparato de poder de Convergencia. Y para que sepamos quién es cada uno, ¿no? Porque aquí al final dice el periodista, este señor a dedito lo colocaron en los sitios donde ha estado, ¿no? Y luego, claro, efectivamente la cuestión importante ahora es qué va a pasar. En Alemania, en Holanda, en Francia, en Gran Bretaña, ¿qué sucedería? Sucedería que habría un gobierno de coalición y punto. Además, es que incluso ni se plantearía el PSOE cuestionar el liderazgo de Mariano Rajoy como presidente. Ha ganado las elecciones porque hay algo sobrevenido que modifica el escenario. Tampoco que nadie se preocupe, es decir, el Estado tiene todos los instrumentos para actuar. Es que vamos a ir viendo como a actuación que hagan ellos, porque claro, se ha de actuar proporcionalmente, porque eso plantea también un debate. ¿Cómo tiene que actuar el Estado? Es decir, algunos dirían, pues que vayan los tanques, ¿no? Directamente. Es decir, digo por ir al extremo más caricaturesco. Otros dicen, oye, pues hoy un catedrático compañero me decía, oye, pues ¿por qué no una ley de la claridad y que se les exija un referéndum, pero entonces con el 60% del censo, ¿no? Es decir, que todo el mundo tiene ideas, bueno, con la mejor intención, imaginativas, positivas, no positivas y tal, ¿no? Pero lo que sí que está claro es de que en estos momentos este gobierno puede actuar con toda la contundencia, aunque se alargara, aunque hubiera elecciones anticipadas, digo, que nadie se preocupe. En el Senado hay mayoría absoluta suficiente. Entonces, sí es muy sencillo. Cuando hagan una ley de agencia tributaria, es tan sencillo como decirle a los bancos que la Generalitat se ha quedado sin cuentas corrientes. Mira qué sencillito es acabar el problema. Y les comunicas a esos que están siendo hoy los Mossos de Escuadra, le comunicas, haces una norma donde se dice
que los Mossos de Escuadra pasan a depender del Gobierno de España. Punto, ya está. Jorge Fernández se convierte en el ministro interior responsable y así sucesivamente. No es necesario ir a suspender. ¿Qué van a hacer ellos? Que es para acabar, ¿no? Pues a lo mejor el choque de trenes, ¿no? Pero la diferencia es muy sencilla. El tren de ellos es así de pequeñito. Lo que es el tren de España, incluido la mayoría de catalanes que no queremos la independencia, es así de grande. Pero es que Paco, ese tren te arrolla. No es tan fácil, no es tan pero de todas fácil. formas, te pregunto, Cristina, te pregunto. Vamos, el Martu decía antes que no va a haber gobierno alternativo al que podría plantearse desde el punto de vista de la conveniencia de España en estas circunstancias, que es un pacto, no digo un gobierno de Rajoy con el PSOE y Ciudadanos, no, un pacto de Estado entre el PP, el PSOE y Ciudadanos. Luego, no sé, el presidente del gobierno puede ser Rajoy o puede ser otro. El gobierno puede estar formado por unos u otros, pero el pacto de Estado está ahí, antes de celebrar nuevamente elecciones, ¿no? Eso parece que no se va a dar, a tenor de lo que están manteniendo desde el Partido Socialista, que se niegan a negociar nada con el Partido Popular. La otra alternativa es lo que hoy decía el señor Sánchez, un pacto con Ciudadanos y con Podemos. Ciudadanos ha dicho que no quiere saber nada de Podemos. Ese pacto sumaría, lógicamente, y podría hacer un gobierno. Teniendo en cuenta que Podemos es un partido que por eso Ciudadanos pone sus reservas, que cuestiona la unidad territorial de España en la medida en que pide referendos, referéndum en Cataluña, ahora las mareas lo piden en Galicia y lo pedirán en Cartagena, que es de Murcia, como todo el mundo sabe. Por eso digo, entonces, no es fiable, no es un socio fiable para afrontar una legislatura teniendo en cuenta el desafío separatista catalán. En ese sentido, te pregunto, Cristina, ¿es conveniente entonces repetir las elecciones? ¿Va a poder Sánchez liderar esa alternativa de gobierno que pretende? Yo, para mí, rotundamente no. O sea, yo creo que no hay que repetir las elecciones, hay que evitar repetir las elecciones porque además puede dar un resultado muy parecido al actual. Repetir las elecciones sería el último cartucho. Yo creo que lo que hay que hacer es llegar a un encuentro, a un pacto, pero un pacto de Estado. O sea, habrá que hablar con Sánchez, habrá que hablar, pero incluso también a Podemos, es decir, dentro de unas normas que cada uno tendrá que renunciar a algo. Pues igual Podemos tiene que renunciar al principio del referéndum, el principio de autodeterminación que ha defendido, pero que se sumar el máximo y llegar a un gobierno de concentración, porque lo que antes decías tú, Paco, de que es muy fácil y que el gobierno tiene una raíz así de grande y Cataluña así de pequeño, pues igual eso es cierto, pero los instrumentos que tenemos, que son muchos, jurídicos, institucionales, hay que usarlos, y usar algunos es muy fuerte. Porque está el Código Penal, que duda cabe, pero habrá que hacerlo. Fijaros lo que ha dicho Paco Vázquez. A mí Paco Vázquez, pues como siempre, certeramente, dice, hay una gran inquietud en la ciudadanía. Pues claro que hay inquietud, porque quien tiene que actuar está en funciones. Y es verdad que sigue habiendo instrumentos incluso en funciones. Pues y la aplicación del 155, pero yo te digo, Paco, que la aplicación del 155, y te lo digo como jurista, es a día de hoy dificilísima, porque es de una generalidad y de una ambigüedad. Tú tienes primero que requerir a la persona que actúa indebidamente. Por ejemplo, intenta crear una urgencia tributaria y tienes que requerirle para que deje de actuar en esa línea. Una vez requerido, tienes que ir al Senado, que el Senado te autorice, que lo podrá autorizar. Y luego tienes que sustituir a las autoridades que están desobedeciendo con autoridades del Estado español. Entonces, tú desautorizas a las de allí y actúas desde aquí. Ponte a actuar desde Madrid en Barcelona, en Gerona, con los Mossos. Es muy complicado, o sea, que haya instrumentos, cierto, pero que son complicadísimos. Y los penales por rebelión o sedición, que es que el fiscal los detenga. Porque son peticiones de cárcel de 25, sedición es hasta 15 años, rebelión hasta 25, con lo cual sería detenerlos. Todos los escenarios. Es que vamos a ver, yo creo, en primer lugar, algo que fue muy criticado de que el Partido Popular, hay dos cosas que le criticaron mucho y que se han demostrado que eran muy necesarias. Una, que hace el presupuesto del 2016, que lo pusieron a caer de un burro al gobierno. Pues mira qué bien, que ya lo tenemos. Y dos, la reforma del Constitucional, precisamente para que tenga una mayor capacidad coactiva en sus decisiones. A mí me parece que hay una cosa que tiene razón Paco, es decir, la fortaleza del Estado español es muy importante, y la fortaleza del Estado español, y no solo la fortaleza del Estado español, sino de la ciudadanía española, porque detrás de quien ejerza los poderes del Estado está toda España, está toda la ciudadanía. Yo creo que está la inmensa mayoría de la ciudadanía española estará con quien tenga que llevar a cabo aquellas iniciativas para defender el Estado de Derecho y para defender el Estado de la ley.
el imperio de la ley, que es lo que es la democracia. Porque si algo caracteriza a la democracia sobre la arbitrariedad de una dictadura es que hay que cumplir la ley. Eso es lo que de verdad diferencia una democracia. Y a mí me parece que si España estuvo 40 y tantos años, 50 años, luchando contra el terrorismo etarra, contra unos señores, y no pasaba nada, y se detenía a los dirigentes de determinados partidos, y se le dijo al señor Atutxa, que presidía un parlamento, que era inhabilitado, y se hizo. ¿Por qué no se va a hacer? Este desafío es mucho más fuerte. ¿Pero por qué no se va a hacer? Sí, sí, claro que hay que hacerlo, pero el desafío es mucho más gordo. Se me ha apelado directamente. Venga, pues responde, venga. Hombre, es que es muy sencillo, vamos a ver. Los juristas que hay dentro del gobierno, no hay ni un solo abogado del Estado, ningún fiscal ni nadie que tenga ninguna duda de la capacidad operativa del gobierno en este momento. Se han hecho escenarios de todo tipo, todo estaba previsto. Lo que pasa es que tú que eres jurista, querida Cristina, sabes que hasta que no hubiera un acto jurídico no se puede actuar. No se puede actuar, eso de acuerdo. Y entonces, claro, hasta que no ha habido... Entonces, a partir de ahora hubo ya un acto jurídico, la declaración, el acto político en la Cámara y tal, se ha actuado. Pues oye, si van a ir haciendo actos, se irá actuando de forma proporcional. Y entonces el Estado no ha decaído, es decir, por eso nuestra Constitución, con fruto de todas las constituciones modernas, establece mecanismos que hacen que no haya vacío nunca, desde la Diputación Permanente, cuando están... Tal. Y entonces, oye, pues que esto no es grato hacerlo, evidentemente, y que el choque de trenes va a ser muy duro, que va a haber desobediencia civil, que probablemente haya desgraciadamente violencia por parte de ellos. Eso ya se sabe, lo sabemos todos. Pero claro, la gente que nos está viendo dice, bueno, oiga, es que se van a declarar independientes. No se van a declarar independientes, porque se les va a cerrar las finanzas, se les va a quitar los medios materiales de la Administración de la Justicia, se les va a cegar hasta el final y ya está. Que a lo mejor ellos se encadenan ante el Parlamento, pues probablemente, y que harán barbaridades. Pero bueno, oye, no hay más remedio que actuar, porque es que lo otro es negociar para rendirnos. Yo insisto, ¿qué te parece, Miguel Ángel, el pacto que propone Sánchez a Ciudadanos y Podemos? No, lo que no entiendo es por qué Sánchez sigue empeñado en que Pablo Iglesias le va a votar para el presidente del gobierno. Si lo que quiere es comérselo. A partir de ahí, creo que Sánchez está jugando muy mal las cartas. Lo que yo veo con los nacionalistas catalanes es que son expertos de los hechos consumados. Entonces, quitan la bandera, hay que ponerla, al final está la bandera quitada y ¿para qué nos vamos a meter el lío de que pongan la bandera? No se puede hablar español, al final no rotulas en español, ¿para qué me voy a meter en este lío? Ellos son expertos en hacer esto, porque además los mismos que dan el golpe de Estado llaman la revolución de la sonrisa, claro, estás pagando a la sonrisa. Eso es lo que yo temo. ¿Por qué digo esto? Porque bien habéis citado, el Gobierno, con muy buen criterio, reforma la ley para que el Tribunal Constitucional tenga la potestad de multar o como se diga jurídicamente, a quien no cumpla sus decisiones, y los partidos, PSOE, Izquierda Unida, que son nacionales, dan marcha atrás y ya se enzarzan. Luego ya vemos que ha sido una buena decisión, pero enzarzaos. Y en cambio ellos ayer han demostrado que lo primero que tienen es el golpe de Estado. Y el resto no. Ellos ganan porque quieren dar el golpe de Estado. Y el resto están parando, pero en el momento en que se vea que pueden... ahí se va a montar un lío. Jurídicamente el Estado está armado. Políticamente creo que es imprescindible un gran pacto. Entonces, a mí lo del gran Miguel Ángel, totalmente. No, yo es que creo que el problema que tiene en estos momentos España se llama Pedro Sánchez. El problema que tiene el PSOE se llama Pedro Sánchez. Y digo los dos. ¿Por qué? Porque a Pedro Sánchez no le importa nada, lo ha dicho esta mañana en la SER, ni lo que pasó ayer en Cataluña, ni lo que le pase a España, ni lo que nos pase a los españoles, ni lo que le pase a la economía. No le importa absolutamente nada, excepto ser el presidente del gobierno y llevarse a esa tropa que tiene de insensatos, Luena y 2 o 3 más. Y mi preocupación tremenda es que lo puede conseguir y solo el Partido Socialista es el único capaz de que no lo consiga, de impedírselo. Porque si es por él, lo hace. Y le da igual pactar, aunque sea con el Ejército de Liberación Kurdo.
Le da exactamente igual, porque se ha creado en España algo terrible que, más allá de la política, me preocupa. Ha vuelto el odio político a España. Es que en estos momentos, una persona que es de la abominable derecha es peor que un Bildu, es peor que un separatista catalán, es peor que cualquiera. Hemos puesto de nuevo el escenario en el odio que creímos enterrar en 1977. 1. 2. Tenemos el otro grandísimo problema de España es la secesión de Cataluña. Pues yo esta mañana he oído pasmao al señor Sánchez diciendo que eso no tenía ninguna urgencia y que la urgencia era el cambio. El cambio, él es el cambio. Y Rajoy te quedas... no, pero él sí. No, él es el cambio. Pero luego dice que además la fortaleza de un ejecutivo no se mide por los escaños. Me ha sonado otra vez a más. Como no me dan los votos, ya lo arreglo yo en el despacho. Pero luego lo peor de todo. Por 2 veces, tanto en la SER como luego en su comparecencia, ha amenazado al gobierno de España. No está con el gobierno de España. Esa especie de cosa de apoyo verbal es falaz. ¿Por qué? ¿Qué ha dicho? No, si yo apoyo al gobierno de España, pero cualquier decisión que se tome tendrá que ser acordada. Esto es, que se olvide el gobierno. Y yo lo que quiero es diálogo. Diálogo con quien te está dando un golpe de Estado. Por tanto... Sí, lo ha dicho Rajoy que tiene que dialogar. No, tiene que acordarla. ¿Y cuál es la posición del señor Sánchez? Diálogo. Pero yo con usted no dialogo, porque no. Y como entonces no hay diálogo, pero... Insisto, ¿cuál es mi preocupación? ¿Qué va a sumar, Chani? Vamos a ver. Va a sumar a los... Claro que va a sumar y te digo por qué. Salvo que incluya ahí a los que tú destacaba... A los que decía Paco Vázquez que no. Pero tú incluyes a Podemos, más los 8 que están con Podemos, que son los independentistas gallegos, los independentistas vascos... No, pero esos ya los sumas, los 69, los 69, perdón. Vale, sumas eso, sumas a los 2 de Izquierda Unida. No. Es que, ¿qué es lo que hace? Dice, si yo no quiero que me voten, si yo me presento, si yo no quiero que me voten, claro, pero si me votan... Claro. ¿Y qué dijo el señor Mas? Pues dijo algo muy claro. Oiga, yo quiero el gobierno de Sánchez. Claro. Es que los separatistas quieren el gobierno de Sánchez. Claro. Es que todo el mundo quiere el gobierno de Sánchez. ¿Por qué? No, todo el mundo no. Todo el mundo no. He dicho los separatistas, exacto. He dicho, no sé hasta qué punto la extrema izquierda... O la izquierda extrema, no lo sé. Sé a quién no le interesa al gobierno de España. A España y al Partido Socialista. Creo que en estos momentos el Partido Socialista hay que rescatarlo como sea de alguien que pone todo, porque lo único que quiere Sánchez es ser presidente. Pero y lo demás, aunque sea 24. Pero se equivoca. Déjame ver que Martu, por alusiones, ya que forma parte del Partido Socialista todavía, a lo mejor puede responder algo sobre eso. Yo creo sinceramente que no suma, entre otras cosas porque hay gente interesada en que no sume, por ejemplo el propio Podemos, que cree que si se repiten las elecciones nos van a pasar por la izquierda y nos van a arrasar. La esperanza de que no salga sea Podemos... No, pero quiero decir que no esos socios de progreso que dice buscar Pedro Sánchez, yo tampoco creo que sea progreso ciertas cosas que escucho, ¿no? Por tanto, yo no me hubiera empeñado, pero él se ha empeñado, es su empeño personal, está en su derecho, porque al candidato yo creo que no lo va a lograr y él sabrá si se empeña y si fracasa, pues será su empeño y su fracaso, ¿no? Afortunadamente, en el Partido Socialista Obrero Español tenemos un comité federal que es el máximo órgano entre congresos, el que toma las decisiones en materia de pactos, lo dicen nuestros estatutos. Por tanto, que ha fijado unas líneas muy claras. Y es verdad que no queremos pactar con el PP, pero no es una cuestión de odio, es una cuestión de que el PP lleva gobernando 4 años a golpe de Real Decreto, haciendo políticas antisociales, recortes, todo lo contrario a lo que nosotros creemos, no solo en materia económica que le impone Europa, sino también en materia educativa, en libertades individuales, en las libertades de la mujer. Por tanto, que esto no
no es el PP hace recortes porque le manda Merkel, ¿eh? No, el PP tiene una ideología que es opuesta a la nuestra y con la que no queremos pactar. Pero es que no hace falta pactar con el PP, porque es que este rollo de o el PP o el Armagedón, pues es que yo no estoy dispuesta, no es el PP o el Armagedón. El PP que intente sus pactos, si no los consigue, él sabrá por qué nadie quiere apoyarle y después lo intentará Pedro Sánchez, que yo creo que no va a conseguirlo, pues se repetirán las elecciones, que también es una cosa muy democrática, porque es que ahora estábamos diciendo, hubiéramos querido que se repitieran en Cataluña, como no se han repetido nos llevamos un berrinche, pero que en España no se repitan. Esto de jugar con cartas marcadas en uno y otro lado no puede ser. A mí me encantaría que se repitiesen. Yo quería decir una cosa, de todos modos, uno de los problemas de los debates, y ahí también tiene que ver todo este parte del debate mediático que hemos hablado, es la cantidad de mentiras que se cuentan sin contrastar. Por ejemplo, se ha instalado que aquí se ha reducido el coste, los recortes. Nosotros publicamos mañana un informe del BBVA, de su gabinete de estudios, donde dice que desde el 2003 a hoy el gasto en sanidad y educación creció un 18%. Con lo cual es mentira lo que se está diciendo. Es que es falso. Sí, pero es decir, que no se ha recortado. No, hombre, si ha subido mucho hasta el 11 y luego baja... Pero la estadística lo soporta todo. Pero lo cierto es que es más, en el caso concreto de educación, la OCDE nos ha dicho ya por activa y por pasiva, el problema de la educación en España no es de presupuesto, es de modelo. Y eso es donde precisamente era tan importante un gobierno de coalición, que hiciese un gran pacto en educación, en justicia. Lo ofreció Gabilondo y el PP no quiso, ¿eh? Pero ese es el gran pacto, no, un gobierno de coalición. Lo ofreció Gabilondo y el PP no quiso. No tiene nada que ver lo que planteaba Gabilondo, no tiene nada que ver. No estuvo tan lejos. Yo en esto estoy más cercano. Lo que planteaba Gabilondo no tiene nada que ver. No soy yo fan de Gabilondo, pero es que ofreció un pacto de ley educativa que aprobó todos los sectores, los maestros, todos los partidos, menos el PP, y el PP no quiso que hubiera una ley consensuada. Permíteme que discrepe de ti, no estaba todo el mundo de acuerdo. Sí, menos el PP, todos los partidos estaban de acuerdo. En primer lugar, el PP representa a una parte importantísima de la sociedad, y esa manía siempre que tiene el PSOE de decir que 10 millones de personas están solas, es un concepto de la soledad muy chocante. Ya no son 10, metafísicamente distinto, pero a eso hay que añadir probablemente otra mucha gente que comparte esas ideas, pero esta manía de estar solo forma parte, es decir, pero es que es muy importante este debate, es decir, no se ha recortado. Como España tiene mucha presión fiscal. Es que aquí España tiene mucha presión fiscal. Es cierto que además gran parte la pagamos fundamentalmente los asalariados. De España no se ha ido tanta gente como se ha dicho. Hay un informe de ADECO que dice que mantenemos el mismo nivel de tráfico de jóvenes, es decir, de viajes de ida y vuelta, de jóvenes titulados, como había en el año 2000 y en el 2005. Por lo tanto, como por ejemplo las famosas balanzas fiscales que los nacionalistas catalanes decían que en Alemania se publicaban y que además había un elemento corrector. Un correligionario tuyo, llamado José Borrell, ha demostrado en un magnífico trabajo que era mentira. Entonces, yo creo que uno de los graves problemas que tiene la política española y que se asienta mucho en este tipo de debates y en este tipo de televisiones es una cantidad de mentiras que no se están debatiendo y que son falsas. Pero de tanto repetirlo se convierten en verdad. Se ha basado básicamente el discurso de Pedro Sánchez, que no está en la solución de los problemas y que está instalado en 4 lugares comunes, que es los recortes. Pero vamos a ver, coge el presupuesto, querida... Pero que ha hablado de libertades individuales, que ha hablado de diferencias ideológicas y religiosas. Ya te dejo hablar. No, pero que es que no te concentres solo en una parte de lo que he dicho. Déjame terminar, ya te dejo hablar. A mí no me gusta nada esto de estar... Ya te dejo hablar. Coge el presupuesto general del Estado del 2015 y del 2016 y mira partida a partida. Y te vuelvo a recordar cuál es la partida más importante del presupuesto del Estado español. ¿Sabes cuál es? Las pensiones, 131.000 millones de euros. ¿Sabes cuál es la segunda partida más importante? El subsidio de desempleo. La segunda partida. ¿Sabes cuál es la tercera partida más importante? Un 53% de los parados ya no cobran subsidio. ¿Sabes cuál es la partida más importante? ¿Sabes cuál es la tercera partida? El pago de intereses. ¿Sabes cuánto se destina al estado de bienestar por parte del PIB? Es decir, todo lo que ingresa a España. ¿Sabes cuánto le destina a España? El 38%. ¿Sabes que es el 8º país del mundo que más destina del PIB al estado del bienestar? Hombre, parece que es que muchas de las cosas que contáis desde la izquierda son mentiras. Que no, que te vuelvo a decir, 53% de los parados ya no tienen ningún tipo de prestación. 53%.
son mentiras. Y Pedro Sánchez, si por algo se ha caracterizado en su campaña, ha sido por mentir descaradamente. Y es cierto, se lo han amplificado algunos canales de forma excepcional. Curiosamente, canales que en sus entrañas se guarece el concepto más feroz del capitalismo, que es, y ahí coincido con Miguel Ángel, querido Paco, la rentabilidad por rentabilidad, pase lo que pase en este país. Como pasa en todos los grupos de comunicación, ¿no? En unos más que en otros. No, y en unos más que en otros. Algunos tenemos principios. Ya empezamos otra vez. Bueno, no rehablamos el debate sobre ese particular. Es que ahora resulta que el capitalismo en este país hay capitalismo de hermanitas de la caridad y capitalismo salvaje, ¿no? Hombre, de verdad. Y te quiere decir que precisamente mi cadena, que como decís muy bien, muy buena relación no tiene con Pedro Sánchez, deberíais de saberlo. No, si no le preguntáis, ¿no? Ninguna. Es decir, si despotriques contra la cadena donde forma parte el accionario de mi periódico. Entonces, pero tampoco yo creo que sea bueno que vengamos aquí a debatir sobre los medios de comunicación. Estamos hablando de las mentiras que se instalan en la opinión que tenemos pública. que ir a la publicidad. Venga, tú solo brevemente, venga. Por darle a Martu más datos de los que ya estaba dando Vieito. Zapatero multiplicó por 2 el número de decretos leyes con respecto a los gobiernos de Aznar y además restauró una cosa que tenía Felipe González, que era vetar las iniciativas de la oposición. Por tanto, cuando dices se gobierna a golpe de decreto ley, los expertos, Partido Socialista. Sí, hombre. Bueno, señores, oye, vamos a repasar la prensa enseguida, que tengo ya los periódicos. Fue el 2008. Y luego, generosamente, que más trabajo se destruyó. Un regalo para ustedes, ¿eh? Yo solo hay una cosa que quería decir que me ha dejado Chani, que tengo un regalo, hombre, para perplejo. En un momento determinado, preguntado Pedro Sánchez sí. por el tema catalán, ha dicho que la culpa de que haya tantos separatistas la tiene Rajoy. Sí, lo ha dicho otra vez. Lo ha dicho es tal increíble. cual. Esa equidistancia a mí me preocupa esencialmente, porque en estos momentos España tiene un problema que no ha tenido en cientos de años. Y creo que ahí yo confío, aunque no sé si mi esperanza es, porque cuando hay poder de por medio, los principios, pero confío, no sé si porque soy un iluso, en que dentro del Partido Socialista, efectivamente, como dice Martu, esas líneas rojas que estén ahí, pero yo la impresión que tenía esta mañana es que Sánchez ya, con que le dijeran que bueno, que al fin y al cabo esto es cosa de que sí, que el derecho a autodeterminación sí, pero pasado mañana, si fuera por él, firmaba mañana. Sí, firmaba. Y te lo digo, Martu, como le dejéis presentarse, claro que por acción o por omisión le van a votar, porque es el chollo, porque Sánchez el Moncloa es el chollo del separatismo, porque un señor que tiene 90 escaños, que tiene, bueno, el cuarto en su sitio, es el chollo para todos aquellos que quieren desmembrarte y empezarte. Hacer lo que podáis. Bueno, señores, incluso cuando no hacemos ejercicio, nuestro cuerpo consume energía para mantenerse siempre activo, para mantener un peso adecuado. Ya saben que, según nuestra Constitución, mis paisanos de la Sierra de Segura, eso interesa más. Nos han traído un aceite virgen extra de oliva. Yo me quedo con los premios, los premios Ardilla. ¿Pero es de verdad o luego, sí. como siempre? No, luego lo tengo por aquí, ¿eh? Yo voy a regalar una botellita de aceite de oliva virgen extra de la Sierra de Segura, denominación de origen, esa que lleva la ardilla, que es el símbolo de nuestra sierra, que son los mejores aceites del mundo, de verdad, insisto. Sí. Y hoy han dado los premios en Madrid de los mejores aceites del 2015. Mejor aceite del mundo es el español. Por eso, y dentro del español, pues que no, los de Sierra de Segura pues son prestigiar a España, aunque sea por de lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Hombre, sí. siempre, pero de verdad, los de la mención de origen de Sierra de Segura. Veremos después de la publicidad. Habla mal de España, que eso... Extra virgen de oliva, Sierra de Segura. Bueno, enseguida, luego os doy el regalito, ya veréis cómo vaya. Vais a mojar hasta hartaros. Volvemos enseguida, que tengo los periódicos. Y os preguntaré si ha hecho bien el rey en enviarle una nota a la señora Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña, diciéndole que le comunicara por escrito la investidura del señor Puigdemont, y así se ahorraba el viaje a Madrid para comunicárselo personalmente. Muy bien hecho. ¿Vale? Venga, volvemos, hasta ahora. Bueno, señores, vean la portada de... Bueno, vamos empezando. Venga, ABC lleva portada. El fiscal invoca a Hacienda para exculpar a la infanta Cristina. A ver, ven ustedes. Arranca el juicio por el caso Nos. El tribunal admite un informe de la agencia tributaria presentado por Pedro Rach, que ratifica que el delito fiscal solo lo comete quien genera las rentas. No basta con ser socio, como doña Cristina Neizón. Y luego comenta lo de lo que hemos comentado, lo que fundamentalmente ha subrayado
el amigo Chani. El PSOE plantea un pacto a Podemos y Ciudadanos que deje fuera a Mariano Rajoy. Los socialistas y Rivera se acercan al acuerdo en la mesa del Congreso. Pero Ciudadanos ve prácticamente imposible que un mismo programa les convenza a ellos, a Podemos y al Partido Socialista. Vamos a escuchar lo que ha dicho Sánchez sobre eso, sobre la conveniencia de pactar él, lógicamente, con Podemos y Ciudadanos, y también su negativa a hacer un pacto con el Partido Popular con el fin de hacer frente, a su vez, al desafío separatista catalán. La voluntad que tiene el Partido Socialista, y cuando yo he dicho un gobierno progresista y reformista, es tender puentes y tender la mano tanto a izquierda como a derecha. Y en consecuencia quiero entenderme tanto con Podemos como con Ciudadanos. Esa es la voluntad y mi decisión. Y creo que hay muchísimos puntos en común, tanto en materia social, como en materia económica, como en materia también de regeneración democrática y también de reforma constitucional que compartimos con esas dos formaciones. Creo que, es más, 4 años más de Rajoy al frente de la Moncloa, sin aportar ningún tipo de solución, agravaría aún más la confrontación. Después de lo que ha pasado este sábado y este domingo, es más urgente que nunca el propiciar un cambio en España que abra una nueva etapa de reformas, de diálogo, de negociación y de un nuevo acuerdo para superar de una vez por todas este conflicto que está sufriendo en primera persona la sociedad catalana. Le preguntaba si era conveniente un acuerdo entre el PP y el PSOE para frenar el conflicto que está sufriendo la sociedad catalana. A ver si solucionamos el conflicto que está sufriendo. Esto sí que me parece de una deslealtad con España, después de que ayer viéramos lo que vimos ahí, de alguien que se salta la Constitución, la ley, que conculca los derechos de la mayoría de su propio pueblo y la voluntad, porque es que esos señores que hicieron eso ayer no tienen ni siquiera la mayoría de votos. Tienen un 30%. El 33, lo ha explicado Paco Vázquez muy bien. Bochornoso. Teniendo en cuenta el censo, y este son señor, el 33. por lograr el gobierno de la nación, que además cuando habla ahí dice, no, yo les voy a ofrecer a Ciudadanos y a Podemos, como si hubiera ganado las elecciones. ¿Pero dónde vas? Si estás desnudo. Si es que a mí eso es lo que me alucina, pero yo sé que cuando hay poder por medio, hijo mío, acaba la gente olvidando principios y olvidándolo todo. Y yo temo que el Partido Socialista... No, el partido no. El partido no. El partido tiene muy claro el camino. Digo que el partido, que temo que al final trague. No. Y como en un momento determinado es, yo no quería que me votaran, pero me han votado y aquí estoy. Vamos a ver. ¿Va a depender de Susana Díaz? Bueno, va a depender de todo el Comité Federal, en el que Susana Díaz tiene que convocado. Es una voz muy importante. Está convocado por el 30 de enero. O sea, ya no es el 30, ya es el 30. El 30 de enero. El 30 de enero, pero escucha, no habiendo elecciones en Cataluña, si se repitieran las elecciones en España, no se harían hasta la primera semana de junio. Luego hay tiempo de hacer todo. Tú dices, ¿qué hace Pedro Sánchez ofreciendo? Hombre, tiene primero Rajoy. Yo es que parece mentira que Rajoy haya ganado las elecciones porque nadie lo diría. Pues está ahí tranquilo, relajado, viendo a los demás equivocarse o no. Habría salido ayer a hablar de lo importante. Bueno, lo que tiene que hacer Rajoy es tratar de formar gobierno, ¿no? Debería, ¿no? Y para tratar de formar gobierno debería hacer ofertas. Pero no puede. No, pero debería hacer ofertas, ¿no? Porque, si le ha dicho Pedro Sánchez que no me hagas ofertas. Las va a hacer. Que no le hagan ni ofertas, que no quiere ni hablar. Bueno, pero una cosa, si tu oponente, tu adversario, tu enemigo, como quiera decirlo, se equivoca, es problema de él. Pero Rajoy, si quiere acertar, deberá tratar de formar gobierno y para ello deberá hacer. Yo no le he oído hacer ninguna oferta todavía. Pues el otro día en la radio. Hasta la fecha. Estuvo en la radio el otro día. Hasta la fecha, todos los del PP que he oído, incluso algunos sentados a mi lado debatiendo, me han dicho que lo que tenemos que hacer los del PSOE es dejar gobernar al PP por responsabilidad y por el bien de España. Bien, por estas dos razones no va a ser. Ahora, siéntense y denos otras cuantas más razones. Está bien que por no estas cuantas no razones... Sí, porque que se inmole el PSOE porque... No, perdón, yo entiendo el no del Partido Socialista. Ahora, esa es una cuestión. Por eso. Yo entiendo el no del Partido Socialista. Lo que no puedo entender es que pretenda conculcar la voluntad global y pretenda... Yo te digo no, vale, de acuerdo. Pero después de eso, quédate en la oposición y convóquese elecciones, porque está claro que lo que no... Yo ya te digo, él no lo entiendo, está en su derecho, claro. Pero lo que no está en su derecho es concitar alrededor a como ya no perdedores, sino gente que quiere destruir nuestra propia nación. Bueno, pero eso no va a poder hacerlo porque lo hemos dejado en una resolución. Pero yo te digo, en el momento que el señor Pedro Sánchez vaya allí y diga, me presento a la investidura, te aseguro que la gente de Convergencia, como se llame ahora, de RC, etcétera,
hacen un juego malabar. Pero eso hemos dicho nosotros que no, que así no vamos a ir, que somos... Hombre, tenemos casi 137 años de historia y una cierta trayectoria en la gobernabilidad de España, creo, que hemos demostrado que primero que fuimos los artífices de esta Constitución, los primeros defensores de esta precedentes un poco nefastos también, los de la Yo República. he tenido cosas Vamos a no hablar de la historia. Creo que el Partido Socialista tiene prestados servicios sí, a pero España de la República de difícil igualar en los últimos tiempos, y me refiero a todo lo que fue, lo que hizo aquí desde el año 82, con sus errores, hasta los años 90. Creo que ese periodo es realmente positivo. Y ahí está un señor que se llama Felipe González, al que habré criticado 1000 veces, pero al que yo creo que como español le debo respeto y gratitud. Pero, hija mía, desde eso hasta hoy no os habéis cambiado de acertar. Porque esto de Cataluña no es el culpable Rajoy. Quien empezó esto de Cataluña se llamaba Ernest Maragall, y quien lo apoyó absolutamente se llamaba Zapatero. Que hizo Zapatero, la culpa de toda y luego decirte, no muy lejos de esa culpa estaba un señor con el que trabajaba Miguel Ángel, que se llamaba Aznar, cediendo cosas que no tenía que haber cedido, a mi juicio. Pero que ahora no salga el señor Sánchez diciendo que la culpa es de Rajoy, es que es pues mira, me parece, entre todos se murieron y ella sola se mató. A mí me asombra que Pedro Sánchez se crea que Pablo Iglesias va a ser su palmero y Albert Rivera también. A mí es una cosa que me eso es de alusión. Uno se lo quiere comer. La diferencia de votos entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, nos gusta o no nos gusta, son 350.000 votos solamente. Sí, sí. Pablo Iglesias le ha derrotado en 8 comunidades, por cierto, las más dinámicas de España, las más importantes, excepto las tradicionales, Andalucía, las dos, con todo el respeto, no Extremadura, pero Valencia, Baleares, Aragón, Cataluña, Madrid, Galicia, Barcelona, País Vasco, etcétera, ha ganado Podemos, ¿no? En todas las grandes capitales, las grandes ciudades prácticamente, alguna no, pero bueno, el 90%. Y entonces, claro, Pedro se dice, como soy alto y guapo, llegaré, y Pablo dirá, hombre, qué bien que me hayas pedido que te vote, te voto. Y Albert Rivera, que también debe ser tonto, le voto. Yo de verdad, es que la política española, si sucediera, es que es para quedarte realmente sorprendido. Es decir, y luego resulta que dices, no, y además voy a ver si me votan los del PNV gratis. Además, claro, por supuesto, todo gratis. Es decir, aquí la historia es gratis total. Si me van a votar. Y los de Esquerra, bueno, porque ha pasado esto, pero si no también parecía que iba a aceptar el voto. Y luego también para Albert Rivera y Ciudadanos. Hombre, la política lo aguanta todo. Todo no, casi todo, pero todo no. Entonces, claro, ir de la mano de Podemos, Albert Rivera, en mi opinión, por lo menos, puede estar equivocado. Que ha dicho que no, está que no muerto, quiere, vamos, claro, está muerto. Es decir, la imagen, toda claridad, vamos. Ciudadanos no. Entonces, ¿con quién va a votar Pedro Sánchez? ¿Con quién? Pero con su Podemos, gente... Yo hoy hablaba con una persona de su equipo más íntimo... Con esos no, con Esquerra no puede porque se lo ha prohibido el Comité Federal. Ni con Podemos, salvo que Podemos pues ya está, retire el derecho. No sé por qué sufrís tanto, si va a ser lo que yo os digo. Sí, sufrimos porque se tenía que dar cuenta. Bueno, pero él, como ha sido el candidato, pues tiene derecho a intentarlo. Ahora, yo lo creo un error. Creo un error porque yo... Comparto que la sensación que da, la sensación es de desesperación, ¿no? Entonces yo hubiera preferido que no. Pero que no entra dentro... A ver, el Comité Federal le ha dicho que forme gobierno Rajoy. No puede. Lo puedes explorar tú, pero con estas 2 líneas rojas. Y claro, entre esas 2 líneas rojas no queda espacio donde respirar. Pues yo, de haber sido él, hubiera comprendido que no había espacio para respirar y me hubiera ahorrado esto. Pero bueno... ¿Tú no crees que le sería mucho mejor, por ejemplo, ser el vicepresidente de un gran gobierno de coalición? No, con el PP no, porque ya hemos dicho los socialistas que no queremos. Que ponga al día, pero el Partido Socialista se puede reflexionar sobre esto. Claro, se puede dar un gobierno de coalición que ponga al día a España, que haya una España de consensos, que pactemos entre la inmensa mayoría de la sociedad, al margen de determinados partidos que están prácticamente... De los que llevamos haciendo 4 años, pero ¿por qué no se va a poder hacer eso? Es decir, la política es muy diversa y la realidad va evolucionando. Marta, las políticas sociales las pueden pactar perfectamente, pero que muy bien. Con toda seguridad. Muy bien el PP y el PSOE, pero hemos oído al PP hacer alguna oferta en ese sentido. Pero si no, lo impulsa, lo crea la socialdemocracia y la derecha. A lo mejor tiene que haber generosidad. Precisamente, pero escucha, Antonio, a lo mejor tiene que haber para esto generosidad personal. En todos los 4 años, bueno, o nada. Perdona, muy corto. Precisamente creo que el Partido Socialista está perdiendo una ocasión de dar una alternativa y de decir, yo quiero y exijo para ese gobierno de concentración o ese gobierno de coalición, quiero
que se abra una ponencia constitucional con estos temas de reforma. Quiero que se retire, por ejemplo, parte de algunas leyes que se hayan elaborado que no estoy de acuerdo. En tema educativo, que haya un gran consenso, etcétera, etcétera. Una ocasión para dar una alternativa, dar una imagen de seriedad y de solvencia y de generosidad con los españoles, en vez de estar mirándose el ombligo una vez más, que ya no es... A mí el partido me parece que ha hecho bien en poner unas líneas rojas y decir por aquí no pases, pero es que este me parece que va por su cuenta como una flecha loca, que no sabemos dónde va a llegar. Pero no puede. Bueno, quizás las personas... No, solo esto, una reflexión. Quizás las personas con más cargo y más relevancia también puede estar en un momento de generosidad y en un momento determinado tener que decir... Un paso atrás, claro. O al lado, o simplemente decir, si yo soy el problema... Oye, nadie en el fondo es imprescindible cuando lo que es imprescindible es la nación y el bienestar de todos los españoles. Eso yo hablo de pactos de Estado. Pero el pacto se hace así, a lo mejor. Luego se pueden negociar las personas, pero primero el pacto de Estado. Y luego ya hablaremos de personas. Vamos a ver, la razón destaca. Orrach, que es el fiscal, aporta un nuevo informe de Hacienda que exculpa a la infanta. El Ministerio Público presenta por sorpresa un dictamen del 26 de diciembre que concluye que no hubo delito fiscal por parte de la infanta. Y las magistradas, las tres magistradas que presiden el tribunal, aseguran tras concluir la vista que resolverán muy rápido si aplican o no la doctrina Botín. A ver qué pasa. Y por cierto, el rey deslegitima al gobierno, dice la razón, separatista y no recibe a Forcadell, a la presidenta. Artur Mas mantendrá coche oficial, despacho y personal a su servicio. Faltaría más, hombre. Faltaría más. El País, Hacienda y la Fiscalía presionan por la exoneración de la infanta. La defensa de la hermana del rey presenta un informe que rebajaría su culpa. Y el rey, que rehúsa recibir a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Forcadell, solicitó verle para comunicarle la elección del presidente. Mira, aquí ya viene estas cositas. Colau, ¿qué dice Colau? Pues le ha pedido al PSOE un plan alternativo al referéndum. Invéntese usted algo, a ver qué podemos negociar. Que detalle su alternativa a un referéndum vinculante sobre la independencia de esa comunidad autónoma, o sea, de Cataluña. Busca de ese modo negociar una posible investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones generales. Claro, Colau ya... Te digo que dice, con que me den las hojitas del rábano, dice, bueno, pues si ya los de Podemos han dicho que tal. Sí, sí. Me han llegado noticias de un dirigente del Partido Socialista que hoy decía que al fin y al cabo siempre se ha tenido algún apoyo independentista, por ejemplo, del PNV. O sea, yo no descarto en absoluto que Pedro Sánchez llegue a presidente del gobierno y que en un momento determinado el Partido Socialista diga, bueno, si es que ya... Pero ¿por qué a Pablo Iglesias le interesa poner a Sánchez presidente del gobierno? Esa es la cuestión más peliaguda por donde creo que el señor Sánchez se estrella. Sí. Es que, vamos, los datos de Paco son incontestables. Están a 350.000 votos, que en junio serán 300 a favor de Podemos. Y se hace la alianza con Izquierda Unida. Tiene los 900.000 de Izquierda Unida, más el desgaste que está subiendo el PSOE, vamos. Con lo cual ganaría las elecciones desde la izquierda. Lo que querría Susana Díaz, pero que no puede conseguir, es que haya un gobierno en minoría de Rajoy que dure un año y medio y punto, que eso es lo y que tener querría. Tiempo de rearmar al Partido Socialista. Eso es lo que querría Susana Ella Díaz, es lo que querría, es lo que ella querría para Andalucía. Y por eso yo digo que hay un factor sobrevenido que pueden utilizarlo de excusa, que es el tema de Cataluña. Es la excusa que puede utilizar una parte del PSOE, porque no olvidemos que incluso para los intereses generales es mucho mejor un partido que no tenga mayoría absoluta y la suma de 3. Claro. Aunque fueran los mismos diputados, que son más, ya lo sé, no, antes que me lo digáis, pero la imagen es que PP, PSOE y Ciudadanos, es decir, es mucho más potente que el PP tuviera mayoría absoluta, incluso para hacer frente a este desafío. Dar la imagen de que el arco parlamentario más potente está con la Constitución. Estoy de acuerdo. Bueno, vamos a ver el mundo y termino. El Estado se moviliza para salvar a la infanta del juicio. Todos destacan, lógicamente, el juicio de Palma. Y Felipe VI afronta luego me digas que eso no es una barbaridad de titular. No me digáis, a ver, ¿en qué se sustenta ese titular? Oye, mira, ¿dónde está la ética periodística? Mira, aquí hay una exministra. Yo he sido responsable de relaciones con las Cortes. Y os puedo asegurar que tú no consigues, yo no lo he conseguido, Javi, lo he intentado, torcer la mano a un fiscal, nunca. A un inspector de Hacienda. Y ojo que se te ocurra meterte en ese jardín. Que me están pidiendo ya salida. Vamos a ver, antes de cerrar el barómetro, ¿quieres comentarnos algo, no? Una lectura, algo muy interesante, carteles de toros, un libro sobre carteles. Venga, Paula, cuéntanos.
Gracias, Paola Sánchez. Y ahora, ¿cómo ha acabado nuestro barómetro? ¿Cómo cerramos el barómetro? Pues espectadores que lo tienen más que claro. 88% de ustedes dicen que no tiene derecho Cataluña a la independencia, frente a un 11,1% de síes. Y por leer un mensaje nos quedamos con el de Tony. Dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Donde empieza su libertad, termina la del resto de los españoles. Mayoría de noes también hoy en la red social. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tengo el aceite, Virgen Extra de Sierra de Segura, ahora os lo entrego. Bueno, nos marchamos, no sin antes recordarles que tenemos ahí a Patricia Betancor preparada. Claro que sí, detrás de la verdad. Adelante. Buenas noches, Patricia.